Andrew Carnegie lo describió como la casa más modesta, sencilla y espaciosa de Nueva York. Mentía. La mansión que se inauguró en 1902 en la Quinta Avenida con la calle 91 tenía 64 habitaciones. Ocupaba más de 56,000 pies cuadrados. Se erigía sobre 1,2 acres, un bloque entero de la ciudad con un jardín privado que era uno de los pocos espacios verdes cerrados en Manhattan. La fachada lucía granito rosa y un estilo bozartiano. En el interior, el teca tallado procedente de la India recubría salas enteras. Una vidriera de Tiffany presidía el salón de recepción. El techo se elevaba hasta 20 pies de altura. Esto no era modesto, esto no era sencillo. Pero si lo comparamos con los palacios de los Vanderbilt que brotaban a lo largo de la Quinta Avenida, fortalezas de mármol con salones de baile para 1,000 invitados y fachadas rebosantes de dorado y piedra esculpida, el lugar parecía casi discreto. Esa era la intención. Carnegie había nacido en una cabaña de una sola habitación en Escocia, donde toda su familia cocinaba, comía y dormía en el mismo sitio. Como niño, había laborado 70 horas semanales por $1,20. Se había abierto camino desde la miseria absoluta hasta convertirse en el hombre más rico del mundo. Cuando vendió su empresa siderúrgica a JP Morgan en 1901 por $480 millones, se embolsó personalmente $225 millones, una suma mayor que la de cualquier estadounidense, salvo John D. Rockefeller. Podría haber construido lo que quisiera. Podría haber levantado un palacio que dejara en ridículo a los Vanderbilt. Tenía fondos para erigir el monumento al lujo que le apeteciera. En cambio, optó por una vivienda mucho más al norte de donde residían los demás millonarios. La diseñó para que evocara una casa de campo inglesa, no un château francés. La llenó de libros y música, en lugar de pan de oro y estatuas de mármol. El magnate del acero deseaba que la gente supiera que él no era como los otros varones ladrones. Había redactado un ensayo titulado El Evangelio de la Riqueza, en el que sostenía que los adinerados tenían el deber moral de donar sus fortunas. Había proclamado que el hombre que muere rico muere en desgracia. Su morada formaba parte de ese mensaje. Mirad, decía, no soy como los Vanderbilt. Soy modesto, soy sencillo. Empleo mi riqueza con responsabilidad. Pero el edificio contaba una historia más compleja. Desvelaba las contradicciones de un individuo que predicaba la austeridad mientras habitaba en 64 habitaciones, que afirmaba defender a los obreros mientras su compañía aplastaba sindicatos con brutalidad, que hablaba de obligaciones éticas mientras amasaba una de las mayores fortunas personales de la historia. Esta es la historia de esa casa y del hombre que la levantó. De una cabaña de una habitación en Escocia a la residencia privada más grande de Nueva York. De un chico que enrollaba bobinas por unos centavos al filántropo que repartió $350 millones. El relato va más allá de la arquitectura. Trata de lo que ocurre cuando el muchacho más pobre de Escocia se convierte en el más acaudalado de América. Habla de la brecha entre lo modesto y lo real, de una fortuna forjada en acero y un legado basado en regalarla. Si te apasionan las inmersiones profundas en la historia de la Edad Dorada, dale like a este vídeo y suscríbete al canal. Ahora, empecemos por la casa en sí, el lugar que Carnegie juraba ser el más humilde de Nueva York. Capítulo 1. La casa más sencilla de Nueva York. Los Vanderbilt dominaban la Quinta Avenida. Hacia 1900, el tramo entre las calles 50 y 60 se había ganado el nombre de la calle de los millonarios. Cornelius Vanderbilt II había levantado, al parecer, un château en la 57 que costó $3 millones. Su hermano William poseía una mansión contigua que valió aún más. Un poco más abajo, los Astor habían erigido sus propios castillos. No eran meras viviendas, eran declaraciones, fachadas de mármol, tallas de piedra traídas de Europa, salones con techos dorados, escaleras monumentales capaces de acoger a 100 invitados subiendo a la vez. La arquitectura gritaba opulencia. «Miradme», proclamaban esos edificios, «mirad lo que puedo pagar». Andrew Carnegie observaba ese derroche con repugnancia. Había acumulado su riqueza de la misma forma que los Vanderbilt, monopolizando una industria hasta que los rivales no pudieran subsistir. Pero se veía a sí mismo como un ser aparte. Había nacido en la pobreza. Sabía lo que era currar. Había escrito artículos defendiendo que los pudientes debían algo a la sociedad. En 1898, cuando llegó el momento de edificar una casa en Manhattan, eligió adrede un sitio alejado de la calle de los millonarios. Adquirió un terreno en la calle 91 con la Quinta Avenida, varias manzanas al norte de donde se había instalado la alta sociedad. La elección rayaba en lo ofensivo.
Se construía en la 90 si no dabas la talla para la 50. Uno se iba tan al norte porque no tenía el estatus para estar más cerca del núcleo del poder. A él le daba igual. Anhelaba amplitud, en concreto, espacio para un jardín. El rey del acero compró un bloque urbano entero, 1,2 acres delimitados por las calles 90, 91 y la Quinta Avenida. El solar era inmenso según los cánones de Manhattan. La mayoría de los millonarios apiñaban sus hogares en parcelas estándar. Esta compra bastaba para un edificio considerable y aún dejaba margen para jardines amplios. La adquisición desató rumores al instante. ¿Por qué querría el magnate del acero edificar tan al norte? ¿Acaso pensaba crear un barrio de moda en esa zona, o era una crítica a la vulgaridad de la fila de millonarios? Contrató al estudio de arquitectura Babcock y Willard para diseñar el edificio. Sus indicaciones fueron claras. Construidme la vivienda más sencilla, modesta y espaciosa de Nueva York. Los arquitectos captaron el mensaje. No se trataba de modestia en dimensiones, ya que la construcción sería gigantesca, pero con una estética contenida. Nada de adornos excesivos, ni dorados, ni estatuas de mármol, ni pretensiones de castillo francés. Optaron por un diseño inspirado en una mansión georgiana del campo. Ladrillo rojo, trazos limpios, proporciones clásicas sin florituras innecesarias, el tipo de finca que podría pertenecer a un caballero inglés en el extrarradio, pero adaptada a las escalas de Manhattan. Las obras arrancaron en 1899 y duraron 3 años hasta su finalización. El resultado es un inmueble con 64 habitaciones distribuidas en 4 plantas, más de 56,000 pies cuadrados de espacio habitable, una de las residencias privadas más amplias de Estados Unidos. En la fachada, granito rosado en las plantas bajas y ladrillo en las superiores. Ventanas altas para captar la luz natural. Una entrada discreta, sin pórtico imponente ni escalinata ostentosa. Solo unos cuantos peldaños y puertas que parecían casi humildes. En el interior, el edificio desplegaba su auténtica magnitud. El vestíbulo de entrada se elevaba a 2 pisos. Una escalera principal se curvaba hacia arriba. Las estancias se sucedían unas a otras. Biblioteca, salón de recepción, sala de música, comedor, invernadero. En la planta superior, dormitorios para la familia y los invitados. En la azotea, alojamientos para el servicio necesario para gestionar una propiedad de tales proporciones. Sin embargo, la ornamentación se mantenía bastante sobria. Nada de salones de baile, ni paredes de mármol, ni dorados superfluos. Madera tallada en lugar de yeserías elaboradas, cómoda en vez de extravagante. El conjunto lanzaba un mensaje, aunque distinto al de los Vanderbilt. Este proclamaba: «Tengo la fortuna suficiente para erigir lo que se me antoje y elijo la contención. Estoy por encima de la exhibición burda de la fila de millonarios». Por supuesto, esa contención era relativa. 64 habitaciones no caben en ninguna noción razonable de modestia. Teca tallada traída de la India no es precisamente simple. Una vidriera de Tiffany tampoco lo es. El jardín remataba la propiedad. 1,2 acres de terreno ajardinado, con céspedes, árboles, flores, senderos, un invernadero para plantas exóticas, una pérgola para resguardarse del sol, todo rodeado por una reja de hierro fundido elaborada con postes de granito. En Manhattan, donde el suelo era el bien más costoso, un jardín privado de ese tamaño rozaba el lujo obsceno. Los Vanderbilt podrían presumir de salones de mármol, pero esta finca ofrecía espacio verde, serenidad, intimidad, aire para respirar. La residencia se inauguró en 1902. Su propietario tenía 66 años. Se había jubilado del mundo empresarial el año anterior tras vender su compañía acerera. Este sería su centro de operaciones para la siguiente etapa vital, dedicada a repartir la inmensa fortuna acumulada durante décadas. La cobertura periodística fue abundante. Los diarios tildaban el edificio de sorprendentemente austero para un hombre de tal opulencia. Destacaban su ubicación al norte de la fila de millonarios. Comentaban que los magnates industriales parecían subrayar un punto sobre el empleo adecuado de las riquezas. Sus vecinos de la Quinta Avenida también lo advirtieron. Si el titán del acero consideraba aceptable la calle 91, quizá el barrio no era tan pasado de moda. En unos pocos años, otros acaudalados neoyorquinos empezaron a edificar en las inmediaciones. El área pasó a conocerse como Carnegie Hill. Los valores inmobiliarios se duplicaron. El límite septentrional de la Quinta Avenida de moda se desplazó de la calle 60 a la 90 de la noche a la mañana. Un solo individuo había fundado un nuevo barrio solo por elegir residir allí.
Pero el edificio conservaba su mensaje sobre cómo debía lucir la riqueza. No vulgar, no exagerada, confortable y práctica, pero sin alardes. Al menos eso era lo que deseaba que la gente creyera. La verdad era más compleja. No se levantan 64 habitaciones por apego a la simplicidad. No se trae teca de la India por ser llano. No se contrata a uno de los principales despachos arquitectónicos de Nueva York por buscar la sobriedad. La residencia modesta supuso una fortuna en su erección y demandaba decenas de empleados para su mantenimiento. Encarnaba precisamente el tipo de concentración de bienes que su dueño afirmaba rechazar, aunque aparentaba contención frente a los palacios Vanderbilt. Y en el Nueva York de la Edad Dorada, las apariencias pesaban más que la esencia. Había aprendido una lección clave en su ascenso desde la miseria. La percepción genera la realidad. Si declaraba que su casa era modesta y sencilla, y si lo parecía en comparación con la competencia, entonces lo era, sin importar las 64 habitaciones ni los materiales exóticos. El inmueble en la calle 91 con la Quinta Avenida narraba la historia que él quería contar. No un varón ladrón erigiendo monumentos al codicioso, sino un hombre forjado por sí mismo que recordaba sus orígenes, que priorizaba el fondo sobre la forma, que manejaba las riquezas con responsabilidad. Esa narración se complicaría con el tiempo al alcanzar su pasado al presente. El edificio podría parecer contenido, pero la fortuna que lo levantó se había obtenido de maneras todo menos simples. Para comprender esto, para comprender la mansión, hay que conocer al hombre que la habitó. Y para conocer a ese hombre, es preciso retroceder hasta Escocia, hasta una humilde cabaña de una sola habitación, donde una familia entera se apiñaba en un espacio más reducido que el vestíbulo de entrada en la calle 91. A una infancia en la que la sencillez no era una opción, sino una cuestión de subsistencia. Capítulo 2. De una habitación en Escocia. Andrew Carnegie nació el 25 de noviembre de 1835 en Dunfermline, Escocia. La localidad había sido en su día la capital medieval de Escocia. Antigua, orgullosa. Las ruinas de un castillo real aún se erguían en la colina que dominaba el pueblo. Durante siglos, Dunfermline había destacado por fabricar el mejor lino damasco de Gran Bretaña. Los tejedores laboraban en sus viviendas, elaborando diseños complejos en telas que las familias adineradas de toda Europa reclamaban. La familia Carnegie ocupaba una de esas casas, un edificio de 2 plantas en la calle Moody. La planta baja funcionaba como taller, donde William Carnegie, el padre de Andrew, manejaba sus telares manuales. La familia residía en el primer piso, en una sola estancia que hacía las veces de cocina, dormitorio, salón, todo en uno. Andrew compartía ese rincón con sus padres y su hermano menor, Thomas. Su hermana Anne había fallecido siendo bebé. Los 4 Carnegie cocinaban, comían y dormían en un área de unos 3,7 metros por 3,7 metros aproximadamente. No era algo excepcional. La mayoría de las familias de tejedores en Dunfermline vivían de igual modo. El taller ocupaba el preciado espacio de la planta baja. La familia se amontonaba en lo que quedaba. William era un experto en su oficio. Tejía lino damasco, patrones intrincados que exigían destreza y dedicación. Cuando nació Andrew, el trabajo de su padre estaba solicitado. Las tarifas estadounidenses sobre el lino se habían eliminado. Los encargos llegaban a raudales desde el otro lado del Atlántico. William adquirió más telares. La familia prosperaba según los baremos de la clase obrera, pero la revolución industrial se acercaba a Dunfermline. A finales del siglo XVIII, Edmund Cartwright había inventado el telar mecánico, una máquina capaz de tejer telas con vapor en lugar de manos humanas. Durante décadas, la técnica fue rudimentaria. Los tejedores manuales aún lograban piezas de superior calidad. Las máquinas no dominaban la complejidad de los motivos damascos. En la década de 1830, la situación varió. Los telares a vapor se perfeccionaron. Las fábricas empezaron a generar tela aceptable a un costo ínfimo. Los diseños elaborados que demandaban la maestría de un tejedor experto ahora se reproducían mediante aparatos controlados por operarios sin cualificación. Las tarifas estadounidenses sobre el lino regresaron en 1837. Los pedidos transatlánticos se evaporaron. Al mismo tiempo, se inauguraron factorías con vapor en la propia Escocia. Estas superaban a los tejedores manuales en precio. La calidad importaba poco si se podía obtener una tela suficiente por la mitad del valor. William Carnegie vio cómo su profesión se desvanecía. Los encargos escasearon.
Luego se volvieron infrecuentes y, por fin, inexistentes. Había dedicado su existencia a perfeccionar un arte que perdía todo sentido. La economía familiar se hundió de golpe. Margaret Carnegie, la madre de Andrew, intentó paliar la ruina. Montó una pequeña tienda de comestibles, reparaba zapatos, se afanaba en cualquier labor que surgiera para ingresar algo de dinero. No bastaba. Los Carnegie cayeron en la miseria. Andrew relató más tarde ese tramo de su vida. Empecé a comprender qué significaba la pobreza. Observó a su padre hábil sin lograr empleo. Vio a su madre esforzándose sin descanso para alimentar al hogar. Sintió la vergüenza de la escasez en una población que se derrumbaba a su alrededor. Toda la economía de Dunfermline se sustentaba en el tejido manual. Cuando esa industria pereció, el pueblo se fue con ella. Cientos de familias padecían la misma adversidad que los Carnegie. Artesanos expertos se quedaban sin ocupación. Obreros dignos caían en la desesperación. William y su cuñado Tom Morrison se convirtieron en figuras clave del movimiento cartista, una campaña política obrera que exigía el sufragio para los hombres del pueblo. Creían que, si los trabajadores votaban y se presentaban al Parlamento, arrebatarían el control a los terratenientes ricos y ameliorarían su suerte. Tom impulsó una huelga general en 1842. William divulgaba misivas en publicaciones radicales. Organizaban asambleas en Dunfermline, arengando a otros tejedores desocupados para unirse a la lucha. La única habitación familiar se transformó en punto de encuentro para militantes políticos. La iniciativa naufragó. El Parlamento desechó las peticiones cartistas en 1848. La clase obrera no alcanzaría influencia política. Las fábricas no se detendrían. El antiguo modo de vivir había desaparecido. Margaret Carnegie tomó una resolución. Escocia no deparaba por venir para su clan. Sus hijos madurarían en la penuria, presenciando cómo las habilidades de su padre resultaban obsoletas en el nuevo orden fabril, salvo que emigraran. La hermana de Margaret se había mudado a América 8 años antes. Sus cartas pintaban un panorama de posibilidades, empleos para mano de obra, sueldos más altos, una ocasión para recomenzar. Este país es mucho más favorable para el obrero que el viejo, afirmaba. Margaret urgió a la familia a partir. William se opuso inicialmente. Abandonar Escocia equivalía a confesar la derrota, renunciar por completo a su gremio, reinventarse en tierra extraña con 43 años. Pero Margaret estaba resuelta. Sus hijos no se criarían en la pobreza. Tendrían oportunidades que William jamás soñó. Los Carnegie subastaron todos sus bienes. Vendieron cuanto poseían para juntar el dinero necesario para el pasaje a América. Los telares, los muebles, los enseres del hogar, todo. No bastó. Hubo que pedir prestados 20 libras a amistades para pagar los billetes de la familia entera. La deuda tardaría años en saldarse, pero a Margaret le daba igual. Se marchaban. En 1848, la familia Carnegie embarcó en un humilde velero llamado Wissaset, en Glasgow, rumbo a América. El trayecto duraría 50 días. Les tocaron literas en la bodega. Espacios reducidos, sin intimidad, con comida escasa. El barco iba corto de tripulación. Se esperaba que los pasajeros colaboraran en las labores durante la travesía. Andrew tenía 12 años. Abandonaba el único hogar que había conocido, la casita de una sola habitación en Moody Street, el pueblo donde su linaje se había asentado por generaciones, el país que le vio nacer. Nunca volvería a residir en Escocia, aunque regresaría en visitas frecuentes ya como hombre acaudalado. Con el tiempo adquiriría el castillo de Esquivo en las tierras altas escocesas y pasaría allí los veranos, pero eso quedaría para décadas después. En 1848, Andrew Carnegie no era más que un muchacho escocés pobre que huía de una villa agonizante, surcaba un océano y confiaba en que América le deparara un destino distinto. Ni remotamente imaginaba que se convertiría en el hombre más rico del planeta, ni que levantaría una mansión de 64 estancias en Manhattan que valdría más que todas las viviendas de Dunfermline juntas. Solo sabía lo que era la miseria, el bochorno de ver a tu padre incapaz de manteneros, el pavor al hambre, la afrenta de deber dinero que no podías devolver, la angustia que te impulsaba a dejarlo todo y subirte a un barco hacia un territorio desconocido. Ese recuerdo acompañaría a Andrew Carnegie toda su existencia. Al edificar su sobria morada en la Quinta Avenida, no olvidaba la humilde casucha escocesa.
Al definir su residencia como la más sencilla de Nueva York, la medía no solo frente al palacio que podría haber erigido, sino también ante el sitio de donde provenía. La brecha entre esa choza y esa mansión era el recorrido que Andrew Carnegie había andado. De una habitación a 64, de la penuria a la mayor fortuna de Estados Unidos. Pero antes debía capear el cruce del Atlántico, sobrevivir a Pittsburgh y descifrar cómo un chiquillo inmigrante de 12 años, sin estudios ni contactos, podía labrarse un porvenir en ese mundo nuevo. La casita de una habitación le había mostrado de qué huía. Pittsburgh le revelaría de qué era capaz. Capítulo 3. El muchacho inmigrante. La familia Carnegie pisó suelo americano en el verano de 1848. Navegaron por la costa atlántica y entraron en el puerto de Nueva York, pero no se detuvieron. Su meta era Allegheny, en Pensilvania, un lugar al otro lado del río de Pittsburgh, donde se había instalado la hermana de Margaret. Allí se había forjado una colonia escocesa, parientes, conocidos de Dunfermline, gentes que habían emprendido idéntico éxodo desesperado. La familia tomó un barco de canal desde Nueva York hasta Pittsburgh. El viaje se prolongó por días. Atravesaron un territorio que les pareció inconmensurable en comparación con Escocia. Bosques, ríos, extensiones de tierra que se perdían en el horizonte. Pittsburgh les dejó atónitos. El muchacho contaría después que cualquier retrato fiel de la ciudad en esa época sonaría a descabellada invención. El humo lo impregnaba todo. Si te lavabas la cara y las manos, volvían a ensuciarse en una hora. La hollina se acumulaba en el pelo y agredía la piel. La existencia fue por un tiempo penosa. Pittsburgh había ganado el apodo de infierno sin tapa. Para 1848, la urbe ya se erigía como epicentro de la producción siderúrgica y carbonífera de América. Fábricas ribereñas, hornos que rugían sin cesar, humo de centenares de chimeneas que tejía una niebla perpetua sobre la ciudad, el aire denso y negruzco. A veces no se divisaba la acera de enfrente. Los Carnegie se instalaron en una vivienda de Rebecca Street en Allegheny, un endeble armazón oscuro, nada que ver con su sólida cabaña escocesa. La compartían con otra familia, de nuevo, espacios angostos, de nuevo, varias personas hacinadas. Pero aquello era América. Aquí debía haber promesas, empleo, posibilidades de recomenzar. William buscó ocupación como tejedor. Había algunos puestos, pequeñas hilanderías que aún requerían artesanos manuales para tareas especializadas. Logró encargos esporádicos, pero el salario era ínfimo, el trabajo intermitente. Rondaba la cuarentena, experto en un oficio moribundo en un país que no demandaba sus habilidades. La familia precisaba ingresos. Su hijo mayor contaba 12 primaveras. La instrucción formal del chico, por escasa que fuera, concluyó al partir de Escocia. Había cursado unos años en la escuela de Dunfermline, lo justo para leer y escribir, con eso debería valer. Margaret colocó a su vástago en una fábrica de algodón. Se convirtió en chico de bobinas, cuidando las máquinas que enrollaban el hilo en las devanaderas, un menester infantil. Labor sin pericia que exigía dedos ágiles y resistencia para jornadas de 12 horas en un taller caluroso y estridente. El jornal ascendía a $1,20 por semana por 70. Trabajaba 12 horas diarias durante 6 días a la semana en entornos que, un siglo después, resultarían ilegales. Tenía solo 12 años. Esto era habitual en la América de 1848. Los niños laboraban, las familias dependían de cada céntimo. No existían regulaciones sobre el trabajo infantil. Si eras lo bastante robusto para manejar una máquina, eras mayor de edad para currar. El joven Carnegie lo detestaba. El estruendo, el bochorno, la rutina agotadora, el cansancio. Años después, relataría esa etapa con un resentimiento mal disimulado. El empleo era soporífero, las condiciones brutales. Observaba cómo trataban a los operarios adultos cual objetos desechables. Sin embargo, precisaba ese puesto. Su familia requería su sueldo. No había alternativa. Tras un año en la hilandería de algodón, halló un empleo algo más llevadero. Otra fábrica textil. Esta le abonaba $2 semanales, un aumento notable. Aún así, extenuante. Todavía jornadas de 12 horas, pero con alguna mejora. Luego, en 1849, surgió una chance. La compañía de telégrafos de Ohio buscaba un chico repartidor. El salario rondaba los $2,50 por semana, superior a lo que ganaba en la fábrica. Sobre todo, suponía huir del encierro fabril. Consiguió el empleo. A los 13 años se convirtió en mensajero telegráfico, transportando mensajes por Pittsburgh. La tarea era menos pesada que en la hilandería.
Deambulabas por la urbe en vez de plantarte inmóvil ante una máquina durante 12 horas. Veías la luz del sol. Tratabas con diversas personas. Lo más relevante, podía escrutar el funcionamiento del comercio. Al llevar mensajes a mercaderes, banqueros, dueños de fábricas, presenciaba el flujo del dinero, la forja de acuerdos, el modus operandi de los adinerados. Además, contemplaba a los telegrafistas en acción. Esos tipos cobraban sueldos dignos por una labor experta que no arruinaba el físico. Se acomodaban ante aparatos convirtiendo chasquidos en letras y letras en frases. Eran expertos. El mensajero resolvió que él también sería telegrafista. El inconveniente radicaba en que el oficio demandaba destreza. Había que dominar el código Morse. Requería reflejos veloces y atención constante. Sobre todo, un mentor que te instruyera. Él se autoformó. Logró que los telegrafistas le permitieran ensayar en ratos muertos, se aprendió el Morse de memoria, se ejercitó hasta captar los mensajes de oído, transformando directamente los pitidos en palabras sin anotarlas previamente. Era una habilidad superior que ni siquiera todos los telegrafistas alcanzaban. A los 15 años había progresado tanto que la empresa lo ascendió a operador telegráfico. Su paga subió a unos $25 mensuales. Para un inmigrante de 15 años que había arrancado con $1,20 semanales, era un avance impresionante. Pero la auténtica lección se desarrollaba a su alrededor. Pittsburgh, en los años 50 del 19, bullía de expansión industrial. El muchacho veía cómo empresarios amasaban riquezas, comprendía el impacto de los ferrocarriles en el tráfico mercantil. Analizaba qué inversiones triunfaban y cuáles naufragaban. También conoció a Thomas Scott, superintendente de la División Occidental del Ferrocarril de Pensilvania. Scott apreció al hábil joven operador. En 1853 le propuso un puesto como secretario personal y telegrafista a $35 al mes. Tenía 17 años y llevaba 5 en América. De bobinador ganando centavos a empleado de una compañía ferroviaria con un salario genuino, instruyéndose en los negocios junto a uno de los ferrocarrileros más exitosos de Pensilvania. La humilde cabaña de una habitación en Escocia parecía un recuerdo remoto. La miseria, la angustia, los 20 pounds prestados. Eso pertenecía a otra existencia. En América se estaba transformando en otra persona. Objetivamente, seguía siendo pobre. $35 mensuales era un jornal obrero. La familia aún residía en condiciones modestas. William continuaba batallando por hallar empleo estable, pero ahora se atisbaba un sendero: instrucción, vigilancia, captar ocasiones, esforzarse más que nadie, absorber sabiduría de triunfadores. Esas eran las claves para emerger de la penuria. El coronel James Anderson, un acaudalado de Pittsburgh, abrió su biblioteca particular a los chicos obreros cada sábado por la noche. El joven Carnegie se aficionó a visitarla, tomando prestados volúmenes y cultivándose en letras y pasado. Más tarde, atribuiría a esa biblioteca gratuita el moldeado de su intelecto y el bálsamo contra la tediosa rutina laboral. Aquella vivencia sembró una semilla. Las bibliotecas importaban, el acceso al saber importaba. Algún día, si acumulaba fortuna, ofrecería a otros muchachos humildes idéntica posibilidad, pero eso quedaría para décadas después. En 1853, no era más que un empleado ferroviario de 17 años, puliendo su oficio, descifrando los engranajes del comercio, entendiendo cómo los hombres forjaban patrimonios. Aprendía la lección primordial. En América, la pobreza no era irrevocable. Las competencias que valoraban a su padre en Escocia carecían de sentido en Pittsburgh. Pero habilidades frescas, operación telegráfica, gestión ferroviaria, olfato empresarial, se podían adquirir. Esas te elevaban. El Carnegie bobinador se desvanecía. El Carnegie empresario empezaba a despuntar. El muchacho inmigrante se convertía en americano. El obrero de molino asimilaba el capitalismo. El niño escocés empobrecido descifraba el camino a la opulencia. Él no contaba con experiencia en los negocios, ni con estudios formales más allá de los 12 años, ni con influencias familiares, ni con una fortuna heredada. Solo poseía ambición, inteligencia y una férrea voluntad de no volver a conocer la pobreza. Eso bastaría, y de sobra. En apenas 15 años ya realizaba inversiones rentables. 25 años después fundaría su propia empresa. 40 años más tarde controlaría la industria siderúrgica de Estados Unidos. Pero antes tenía que formarse. Pittsburgh se convirtió en su escuela, el ferrocarril, en su universidad, Thomas Scott, en su mentor.
La lección había empezado. Capítulo 4. El imperio del acero. Thomas Scott le mostró a Carnegie el verdadero funcionamiento de los negocios. La Pennsylvania Railroad en la década de 1850 no era solo una empresa de transporte. Se trataba de una inmensa entidad que demandaba inversiones continuas de capital, una logística intrincada y decisiones estratégicas clave. Scott dirigía la División Oeste. Cientos de kilómetros de vías, decenas de estaciones, miles de trabajadores. Requería a alguien competente, capaz de gestionar telegramas, correspondencia, horarios y las innumerables selecciones menores que mantenían los trenes en marcha. Encontró a esa persona en su secretario de 17 años. Carnegie asimiló todo con rapidez. Captó cómo generaba ingresos el ferrocarril, cómo se cerraban acuerdos de flete, cómo se adquiría el material rodante, cómo se valoraban las colocaciones. Scott no se limitaba a dar instrucciones, explicaba sus motivos. Estuviera o no a propósito, estaba moldeando a su ayudante en los principios básicos de la gestión empresarial. En 1856, Scott llevó a cabo un gesto extraordinario. Informó a su joven secretario de una posibilidad de inversión. Una nueva firma fabricaba vagones cama para trenes, la Woodruff Sleeping Car Company. Scott estaba convencido de su futuro éxito. Él invertía $500. ¿Querría Carnegie sumarse? Este no disponía de $500. Tenía 20 años y mantenía a su familia con el sueldo del ferrocarril. Sus ahorros eran escasos. Scott le propuso que pidiera a su madre hipotecar la casa. $500 respaldados por la propiedad familiar. Era un riesgo colosal. Si salía mal, lo perderían todo. Margaret aceptó. La perspicacia de su hijo era fiable. Sobre todo Thomas Scott respaldaba esa opción. Se gestionó la hipoteca. Carnegie adquirió sus acciones. Al cabo de un año ya rendía dividendos, cantidades modestas al principio, $10 por aquí, 15 por allá. Pero era ganancia sin esfuerzo, dinero procedente de la propiedad, no del trabajo manual. Carnegie recordaría después ese primer cheque de dividendos por $10. Representó el instante en que comprendió cómo se forjaba la verdadera riqueza. El trabajo producía salarios, el capital, rentabilidades. Para alcanzar una opulencia real, hacía falta que el capital operara a tu favor. Scott siguió ofreciéndole chances. Lo guió hacia colocaciones en firmas vinculadas al ferrocarril, fundiciones de hierro proveedoras de raíles, constructoras de puentes, explotaciones petroleras en el oeste de Pensilvania. Cada operación le impartía enseñanzas sobre éxitos y fracasos. A inicios de la década de 1860, Carnegie ganaba más de sus inversiones que de su paga en el ferrocarril. Continuaba al servicio de Scott. Durante la Guerra Civil, ascendió a superintendente de la división de Pittsburgh, sustituyendo a Scott cuando éste se trasladó a Washington. Sin embargo, el verdadero caudal provenía de participaciones en diversos negocios. La Guerra Civil lo impulsó todo. La Unión precisaba ferrocarriles, necesitaba hierro, necesitaba acero. Las compañías que proveían estos elementos amasaron fortunas. Las inversiones de Carnegie en fundiciones de hierro y operaciones siderúrgicas arrojaron beneficios notables. En 1865, con 29 años, Carnegie abandonó la Pennsylvania Railroad. Había dedicado 12 años a aprender el oficio. Ahora aplicaría ese saber para erigir su propio dominio. Se centró en el hierro y el acero. El país se expandía. Los ferrocarriles se extendían por el continente. Las ciudades crecían. Todo ello demandaba hierro y acero para vías, puentes, edificaciones, máquinas. La necesidad era inmensa y en aumento. Carnegie inició con la Keystone Bridge Company en 1865. La empresa erigía puentes, estructuras de hierro que sustituían a los puentes de madera habituales entonces. Aprovechó sus contactos en el ferrocarril para obtener encargos. Sus obras eran sólidas y a precios justos. El negocio prosperó, pero los puentes eran solo el arranque. Carnegie aspiraba a dominar todo el ciclo productivo. No solo montar estructuras con hierro, sino fabricar el hierro mismo, luego el acero y después las materias primas que lo componían. Esta estrategia se denominaba integración vertical. En vez de adquirir suministros de terceros y depender de tarifas favorables, poseías a los proveedores. Controlabas las minas de mineral de hierro, controlabas las plantas que convertían el mineral en hierro, controlabas las factorías que transformaban el hierro en acero, controlabas el transporte que desplazaba todo.
Carnegie empezó a comprar instalaciones a lo largo de la cadena de producción del acero, minas de hierro cerca del lago Superior, explotaciones de carbón en Pensilvania, ferrocarriles para mover materiales, fábricas para procesarlo todo. A inicios de la década de 1870, él aprendió sobre el proceso Bessemer, un método de fabricación de acero inventado en Gran Bretaña que superaba en rapidez y bajo costo a los sistemas tradicionales. Este procedimiento inyectaba aire en hierro fundido, eliminando impurezas y obteniendo acero en cuestión de minutos en lugar de horas. Carnegie se contó entre los primeros magnates estadounidenses en implementar el proceso Bessemer. En 1873 fundó las acerías Edgar Thomson cerca de Pittsburgh. La planta se diseñó en torno a convertidores Bessemer. Permitía generar acero en cantidades y a precios sin precedentes. El nombre no era casual. Edgar Thomson presidía la Pennsylvania Railroad, uno de los mayores clientes potenciales de Carnegie. Bautizar las acerías en su honor era una jugada astuta. La coyuntura resultó propicia. El pánico de 1873 desató una depresión que se prolongó durante 6 años. Empresas quebraron, los precios se hundieron, numerosos productores de acero cayeron en la ruina. Carnegie, sin embargo, divisó una oportunidad en medio de la crisis, adquirió rivales en apuros, se hizo con más instalaciones a precios irrisorios. Invertía en avances mientras otros recortaban gastos. Al reponerse la economía, sus factorías eran más amplias, eficientes y ventajosas que las de cualquiera. Su estilo de dirección era implacable. Cada fase se examinaba en busca de optimizaciones. Todo gasto se pasaba al microscopio. Los empleados se exigía que rindieran al máximo. Instalaciones no competitivas se cerraban, jefes que no cumplían se sustituían. Carnegie introdujo además una contabilidad de costos minuciosa en el sector del acero. Conocía con precisión el precio de cada etapa del proceso productivo. Esto le permitía detectar ineficiencias invisibles para la competencia. Podía ofrecer acero más barato que los demás y aún así obtener ganancias, gracias a sus menores desembolsos. Para la década de 1880, la Carnegie Steel Company lideraba la producción siderúrgica en Estados Unidos. Gestionaba varias plantas en los alrededores de Pittsburgh. Dominaba su cadena de suministro, desde minas de mineral hasta productos terminados. Superaba en precios a cualquier adversario. Carnegie había incorporado además aliados competentes. Henry Clay Frick, productor de coque, se unió en 1881. Frick destacaba en la gestión operativa, aunque su anticomunismo era feroz. Dirigía las fábricas con una disciplina férrea que elevaba beneficios y reprimía el poder obrero. La alianza dio frutos. Frick proveía el coque indispensable para el acero. Además, supervisaba las plantas con mano firme. La producción creció, los costos bajaron y las utilidades se dispararon. En 1890, Carnegie Steel fabricaba un porcentaje significativo del acero norteamericano. Empleaba a miles de operarios, generaba millones en ganancias anuales. El propio Carnegie se había erigido en uno de los hombres más ricos del país, pero esa opulencia tenía un precio, las plantas eran peligrosas, los trabajadores soportaban turnos de 12 horas en un calor infernal. Las lesiones abundaban, las muertes eran frecuentes, el salario era modesto comparado con los ingresos producidos. Carnegie residía mayoritariamente en Nueva York por entonces, veraneaba en Escocia cada verano, redactaba artículos sobre las responsabilidades de la fortuna, abogaba por los derechos laborales, no obstante, delegaba la dirección real de sus acerías en Frick y otros socios. Esa lejanía resultaría catastrófica. En 1892, mientras Carnegie se hallaba en Escocia, un conflicto laboral en su planta de Homestead estallaría en violencia y mancharía para siempre su imagen. Pero antes de esa tormenta, Carnegie alcanzaba la cima de su triunfo. Había pasado de ser un chico de carretel con sueldos míseros a señor del acero estadounidense. Había forjado un imperio industrial mediante astucia, eficiencia despiadada y un sentido impecable del momento. El titán del acero poseía ya la riqueza para erigir la mansión que se le antojara. La duda radicaba en qué tipo de morada debería construir un hombre hecho a sí mismo. ¿Qué clase de hogar celebraba el trayecto desde esa humilde cabaña escocesa hasta la cumbre del capitalismo americano? Carnegie albergaba ideas firmes al respecto. Su residencia lanzaría un mensaje, aunque no el que la mayoría aguardaba del controlador del acero en Estados Unidos. Capítulo 5. La huelga de Homestead. 1 de julio de 1892. Carnegie se encontraba en Escocia. Había partido meses antes para su retiro estival en el castillo de Skibo,
huyendo del bochorno de Pittsburgh hacia las tierras altas escocesas. Permanecería allí hasta el otoño, supervisando sus iniciativas benéficas y compartiendo días con su esposa Louise y su hija pequeña Margaret. En Pensilvania, sus acerías de Homestead daban trabajo a 3.800 personas. Era una de las mayores plantas siderúrgicas del país. Elaboraba rieles, acero estructural y placas acorazadas para buques de guerra. Reportaba pingües beneficios a la Carnegie Steel Company. Unos 800 de esos empleados formaban parte de la Amalgamated Association of Iron and Steel Workers, uno de los sindicatos más potentes de Estados Unidos. Se trataba de mano de obra cualificada, laminadores, calentadores, mecánicos, expertos cuya destreza era clave para obtener acero de calidad. Su convenio con la empresa venció a finales de junio. Las charlas para renovarlo venían produciéndose desde febrero. El sindicato reclamaba una subida salarial. Los costes del acero se mantenían elevados. La empresa gozaba de buena salud financiera. En las instalaciones de Homestead, la fabricación había crecido un 60% gracias a las últimas actualizaciones. Los empleados aspiraban a participar en esa prosperidad. Henry Clay Frick no compartía esa visión. Mientras Carnegie se hallaba en Escocia, Frick gestionaba las actividades de Carnegie Steel. Destacaba por su astucia directiva y rechazaba por completo cualquier forma de sindicalización. Consideraba a la Amalgamated Association un freno para el buen funcionamiento de los procesos. La postura de Frick respondía a un plan bien medido. Cierto, la producción había subido un 60%. Sin embargo, ello se debía a la inyección de millones en maquinaria moderna y dependencias optimizadas. Los operarios no habían incrementado su destreza en esa proporción. Había sido el equipamiento el que avanzaba. ¿Razones para que el personal se llevara todo el rédito de tales desembolsos empresariales? El sindicato reclamaba su porción. Frick lo denegó. Propuso un esquema retributivo que, en la práctica, suponía una rebaja para buena parte del personal. La asociación lo descartó. Carnegie y Frick habían tratado el asunto con anterioridad antes de la partida de Carnegie hacia Escocia. Los dos sabían que una paralización laboral era inminente. Habían pactado el enfoque. En caso de huelga, la firma mantendría la fábrica operativa recurriendo a mano de obra ajena al sindicato. Su objetivo, desmantelar la organización de forma irreversible. Carnegie insistiría después en que siempre había respaldado a los asalariados a lo largo de su trayectoria. Había redactado artículos defendiendo el derecho de los obreros a agruparse. En teoría, elogiaba las asociaciones laborales. No obstante, en lo que atañía a sus propios asuntos, delegaba en Frick, quien carecía de toda comprensión hacia el movimiento obrero colectivo. El 25 de junio, ante el estancamiento de las charlas, Frick excluyó a los sindicalizados de la planta, los 800 en total. Levantó un vallado en torno a la zona de Homestead, una sólida empalizada de madera rematada en alambrada espinosa. Instaló puestos de vigilancia a lo largo del perímetro. La factoría se transformó en un bastión inexpugnable. Frick recurrió además a la Agencia Nacional de Detectives Pinkerton. Contrató a 300 vigilantes pertrechados para salvaguardar el sitio y guiar a los operarios sustitutos hasta su interior. Los Pinkerton funcionaban como una fuerza mercenaria particular. Habían sofocado paros en el pasado. Repetirían la hazaña. Los expulsados de la planta reaccionaron apoderándose de la localidad de Homestead. Organizó rondas de vigilancia, monitoreaban las vías de acceso y el cauce fluvial. Su firmeza era total. Ningún sustituto cruzaría esas puertas. Al amanecer del 6 de julio, 2 gabarras ascendieron por el río Monongahela en dirección a las obras de Homestead. Transportaban a 300 agentes Pinkerton equipados con fusiles Winchester. El encargo consistía en tomar posiciones para facilitar la llegada de los relevos. La gente estaba alerta. Miles de varones, mujeres y residentes locales se apostaron junto al agua. Al tratar de atracar las gabarras, el gentío las bloqueó, vociferando y lanzando proyectiles. Los Pinkerton forcejaron por bajar igual. Sonó un disparo. Aún hoy, resulta incierto quién abrió fuego en primer lugar, mas una vez desatado el caos balístico, no cesó. El enfrentamiento se prolongó durante 14 horas. Los agentes contaban con mosquetes. Los locales disponían de escopetas de caza, revólveres y las armas que tuvieran a mano. El pueblo poseía un cañoncito ligero. Lo usaron contra las embarcaciones. Alguien derramó fuel sobre las aguas e intentó inflamado. Los Pinkerton quedaron varados en las gabarras. Imposible tocar tierra. Imposible replegarse. Desde la cubierta los locales abatían a quien asomara. Los custodios replicaban contra el grupo en tierra.
Hacia media tarde, el balance de víctimas escalaba en las dos facciones. 3 agentes habían perecido, 7 locales y residentes habían muerto. Un buen número resultaba herido. Las gabarras exhibían impactos por doquier. Al fin, pasadas las 5 de la tarde, los Pinkerton capitularon, enarbolaron una enseña blanca. Se comprometieron a partir si se les permitía pisar suelo sin riesgos y abandonar el lugar. Los locales consintieron, aunque, al desembarcar, la muchedumbre se cebó con ellos, palizas con bastones, patadas, pedradas. Los 300 custodios sufrieron un corredor de agresiones al escapar de Homestead. Varios quedaron malparados. Escasamente sobrevivieron. La jornada había inclinado la balanza del lado de los locales. Los Pinkerton habían desaparecido. La fábrica seguía paralizada. La asociación dominaba el pueblo, aunque la contienda global se les escapaba. El gobernador de Pensilvania, Robert Patterson, desplegó a la Guardia Estatal. 8,000 efectivos entraron en Homestead el 12 de julio. Se hicieron con el mando de la urbe y las instalaciones. A diferencia de los agentes privados, contaban con respaldo jurídico. Los operarios no oponían resistencia. Bajo el amparo castrense, Frick reactivó la producción con personal no asociado. La empresa notificó que los huelguistas podían reincorporarse, pero a título personal, desligados de la asociación. Para recuperar el puesto, había que repudiar la Amalgamated Association. El paro se extendió otros 4 meses. La organización perseveró, aguardando que el sentir popular presionara a la firma para dialogar, mas Carnegie Steel disponía de medios para aguantar. Los relevos mantuvieron el ritmo fabril. Hubo pérdidas en el volumen, pero la rentabilidad se sostuvo. En noviembre, la asociación claudicó. La Amalgamated Association sucumbió. Las obras de Homestead pasaron a ser un enclave sin sindicatos. La influencia de la organización en el sector acerero se vio pulverizada durante las 4 décadas siguientes. El tributo en vidas resultó alto, al menos 10 fallecidos. 3 Pinkerton y 7 locales, si bien ciertas fuentes sugirió un mayor número de víctimas. Decenas resultaron gravemente heridas. Los obreros implicados en la huelga terminaron en listas negras. No volvieron a conseguir empleo en la industria siderúrgica. El impacto político fue aún peor. La opinión pública respaldó al principio a los trabajadores. El despliegue de guardias armados privados dejó atónitos a muchos. La brutalidad conmocionó a la nación entera. Los periódicos censuraron a ambas partes, aunque recriminaron sobre todo a Carnegie Steel por recurrir a los Pinkertons. La imagen de Carnegie quedó marcada de forma irreversible. Se hallaba en Escocia durante todo el conflicto, pero resultaba obvio que la táctica era suya. Avaló el método de Frick. Respaldó la destrucción del sindicato. Su lejanía de Pittsburgh no lo eximía de culpa. Al contrario, lo pintaba como un cobarde. Permitía que Frick se encargara de las tareas sucias mientras él reposaba en su castillo escocés. Sus artículos sobre los derechos laborales sonaban ahora hipócritas. Redactaba sobre la dignidad del trabajo mientras su empresa aplastaba un sindicato mediante la violencia. Hablaba de trato justo cuando sus empleados eran tiroteados y vetados. Un anarquista llamado Alexander Berkman intentó asesinar a Frick en su despacho el 23 de julio. Berkman disparó 2 veces a Frick y lo apuñaló en repetidas ocasiones. Frick sobrevivió y Berkman acabó en la cárcel. Sin embargo, el atentado puso de manifiesto la rabia profunda que había suscitado la huelga. Carnegie regresó de Escocia en otoño para hallar su prestigio en ruinas. La prensa lo tildaba de hipócrita. Los líderes obreros lo señalaban como enemigo de los trabajadores. Su meticulosa construcción de una figura como industrial ilustrado se había hecho añicos. Nunca se repuso del todo. Durante el resto de su existencia, Homestead quedaría ligada a su nombre. Al evocar a Carnegie, la gente recordaba la violencia, las muertes, el ejército particular asaltando a los obreros. La huelga le impartió a Carnegie una lección dura. No se domina la reputación desde el otro lado del Atlántico. No se escriben tratados sobre deberes éticos mientras la compañía aplica estrategias que uno no defendería en público. Cuando erigió su mansión en Manhattan 8 años después, Carnegie era muy consciente de cómo lo veían los demás. La vivienda no podía ser excesivamente lujosa. No podía emular otro Palacio Vanderbilt. Debía transmitir moderación, sensatez, un empleo adecuado de la fortuna. El hombre que había contratado a los Pinkertons para desmantelar una huelga precisaba restaurar su figura. La residencia en la calle 91 se enmarcaba en ese esfuerzo, como evidencia de que Andrew Carnegie no era un varón ladrón corriente. Él era distinto. Él era austero.
Pero la sangre derramada en Homestead no se borraba con ladrillos y mortero. Los trabajadores fallecidos el 6 de julio de 1892 perseguirían su herencia por siempre, por muy sencillo que diseñara su mansión. Capítulo 6. El hombre más rico del mundo. La huelga de Homestead transformó por completo a Carnegie. No en lo económico. El paro interrumpió la fabricación, pero Carnegie Steel siguió siendo inmensamente rentable. La empresa se recuperó con rapidez. Los no sindicalizados demostraron ser suficientes. Las plantas prosiguieron fabricando acero en cantidades que arrasaban el sector, aunque su vínculo con el mundo de los negocios mutó. Tenía 61 años en 1897, cuando nació su única hija, Margaret. Se había casado con Louis Whitfield una década antes. Ahora contaba con una familia, una existencia más allá del acero. Más importante aún, poseía una riqueza colosal, superior a cualquier gasto imaginable. No se trataba de si podía permitirse jubilarse, podía costearse lo que quisiera. La cuestión era qué deseaba hacer con el tiempo que le restaba. El magnate del acero llevaba años escribiendo sobre filantropía. Su ensayo de 1889, El Evangelio de la Riqueza, sostenía que los acaudalados tenían el deber moral de distribuir sus fortunas en vida. Afirmaba que quien muere rico muere en desgracia. Palabras contundentes. Pero mientras dirigiera Carnegie Steel, tales afirmaciones carecían de peso. ¿Cómo regalar su patrimonio si éste crecía sin cesar? ¿Cómo dedicarse por entero a la beneficencia al frente de la mayor operación siderúrgica de EEUU? La solución era evidente: vender. Hacia 1900, Carnegie Steel facturaba unos $40 millones en beneficios anuales. La compañía poseía instalaciones por todo Pensilvania, dominaba yacimientos de mineral de hierro en torno al lago Superior, gestionaba minas de carbón, ferrocarriles y factorías de procesamiento, daba empleo a decenas de miles de personas. Carnegie controlaba aproximadamente el 58%. Su porción yearly de ganancias era abrumadora, más de 20 millones al año, año tras año, solo por su participación. Pero otros titanes industriales se agrupaban. John D. Rockefeller había forjado Standard Oil en un monopolio. Diversas líneas ferroviarias se fusionaban en entidades mayores. La corriente apuntaba a corporaciones gigantescas que monopolizaban sectores enteros. Y J.P. Morgan, el banquero más influyente de América, detectó una posibilidad. Si unía Carnegie Steel con varias rivales, podría forjar un monopolio que acaparara la producción acerera estadounidense. La entidad resultante sería el mayor negocio del planeta. Morgan inició tratos a finales de 1900. Se acercó a Charles Schwab, presidente de Carnegie Steel, para sondear si el propietario estaría dispuesto a enajenarlo. Schwab indicó que lo consultaría. El magnate industrial se encontraba en Nueva York durante la visita de Schwab. El diálogo fue corto. Schwab detalló el interés de Morgan. La pregunta resultaba elemental: ¿a qué precio? Al día siguiente se intercambió un documento. En él, Carnegie había anotado una cifra: $480 millones. Se trataba de una cantidad astronómica. Equivalía a casi el 4% del Producto Interior Bruto total de Estados Unidos en esa época. Una fortuna superior a la de la mayoría de los países. Una suma tan elevada que casi parecía irreal. Schwab llevó esa oferta a Morgan. Este la examinó durante un buen rato. Después declaró: acepto este valor. Sin regateos, sin propuestas alternativas, Morgan solo consintió de inmediato. Deseaba cerrar el acuerdo antes de que alguien se arrepintiera. La transacción se completó en marzo de 1901. Carnegie Steel sirvió de base para la corporación United States Steel, la primera empresa valorada en $1.000 millones de la historia, con un capital de 1.400 millones. El vendedor obtuvo 480 millones en bonos y valores. Su porción personal, por su 58% de participación, ascendió a unos 225 millones. Ajustar por inflación tras más de un siglo resulta complicado, pero esa cantidad equivaldría a decenas de miles de millones en moneda actual. Por la mayoría de los criterios, Andrew Carnegie se convirtió en el hombre más acaudalado del planeta. Solo John D. Rockefeller podría haberlo superado, aunque las valoraciones diferían. Morgan, al parecer, comentó: «Felicidades, señor Carnegie. Ahora es usted el hombre más rico del mundo». La respuesta fue: «Y usted me ha hecho así». Los bonos se guardaron en una cámara especial en Hoboken, Nueva Jersey.
El volumen físico de casi 230 millones en valores demandó una bóveda diseñada a medida. Ahora poseía documentos que representaban una riqueza inimaginable para la mayoría. Con 65 años, laborando desde los 12, había levantado su imperio de la nada hasta dominar la industria estadounidense. Ahora terminaba, se retiraba, libre para dedicarse a lo que deseara, y lo que ansiaba era repartirlo todo. Su labor filantrópica ya había empezado. Bibliotecas en Escocia y algunas en América habían recibido fondos, se habían realizado donaciones benéficas, pero estos eran esfuerzos menores frente a la fortuna disponible. El método se organizó de forma ordenada. Desde su despacho en la mansión, erigida el año anterior en la calle 91, dirigía la entrega de cientos de millones. Las bibliotecas se convirtieron en el eje principal. Creía que la educación y el acceso al saber eran fundamentales para avanzar en la sociedad. Un muchacho humilde en Pittsburgh había aprovechado la biblioteca gratuita del coronel Anderson para formarse. Ahora se generarían miles de tales chances. El procedimiento era directo. Un municipio solicitaba ayuda para una biblioteca. El equipo examinaba la petición. Si la localidad se comprometía a sostenerla con fondos públicos, cubriendo personal, volúmenes y funcionamiento, se financiaba la edificación. El inmueble sería gratuito, los libros también, y cualquiera podría acceder y utilizarlos. En los siguientes 18 años se destinaron recursos a más de 2.800 bibliotecas en América, Gran Bretaña, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y el Caribe. Pueblos pequeños y urbes importantes. Lugares sin biblioteca pública de pronto contaban con espléndidos locales rebosantes de lecturas. El gasto total rondó los 60 millones. En términos actuales, más de 1.000 millones invertidos solo en bibliotecas. Sin embargo, las bibliotecas fueron solo el inicio. Universidades y centros educativos obtuvieron subvenciones. Se fundó el Instituto Carnegie de Tecnología en Pittsburgh, que con el tiempo se transformaría en la Universidad Carnegie Mellon. Se creó la Institución Carnegie para la Investigación Científica en Washington. Se apoyó el Carnegie Hall en Nueva York para recitales musicales. Se instituyeron fundaciones. La dotación Carnegie para la Paz Internacional recibió 10 millones para impulsar el fin de los conflictos. El Fondo Carnegie de Héroes obtuvo 5 millones para asistir a familias de quienes murieron salvando vidas ajenas. La Carnegie Trust para las universidades de Escocia recibió 10 millones. Se respaldaron pensiones para docentes, órganos eclesiásticos, piscinas en localidades escocesas, museos, entidades pacifistas, todo lo que prometiera elevar la sociedad y favorecer el progreso personal. La donación se sistematizó. Cada mañana, en su despacho de la mansión, se revisaban solicitudes y planes. El personal investigaba y valoraba, se emitían cheques, se aprobaban subvenciones y millones salían anualmente. Había proclamado que morir rico sería una vergüenza. Planeaba donar cada centavo antes de fallecer, no dejarlo a fundaciones que lo gastaran después, sino supervisar personalmente su reparto en vida. La mansión en la calle 91 se convirtió en el núcleo de esta iniciativa. La vivienda más modesta de Nueva York era en realidad el mando de la mayor campaña filantrópica de la historia. Desde su biblioteca con vistas al jardín, se redistribuía la fortuna amasada con el acero. En esto radicaba una ironía. La opulencia regalada con tanta generosidad provenía de las mismas tácticas empresariales implacables que habían aplastado el sindicato de Homestead. Las bibliotecas erigidas por todo Estados Unidos se pagaban con ganancias obtenidas de obreros que habían sido disparados por guardias privados. Él parecía convencido de que actuaba por el bien mayor. La fortuna se había amasado siguiendo las normas del capitalismo. Ahora se emplearía para beneficiar a la sociedad según los ideales de la filantropía. El sistema había facilitado la acumulación de riquezas. Esa misma riqueza brindaría a otros las chances que a él le habían faltado. No todos lo veían igual. Líderes sindicales recordaban que, con salarios más justos para los obreros, no haría falta caridad. Los detractores sostenían que erigir bibliotecas no compensaba haber edificado un imperio sobre la explotación. Aún así, el empeño prosiguió. Los fondos siguieron destinándose a iniciativas destinadas a favorecer a la humanidad. Para 1919, cuando le sobrevino la muerte, había donado unos 350 millones de dólares, cerca del 90% de su patrimonio. El propósito declarado se había cumplido. No falleció como un hombre acaudalado. La mayor parte de su caudal se había repartido en vida.
La mansión simbolizaba ese legado tan controvertido, modesta para evidenciar contención, espaciosa para dirigir un vasto emporio filantrópico, acogedora para una familia, sencilla para transmitir un mensaje. Su trayectoria había sido excepcional. De una humilde cabaña de una sola habitación a 64 estancias, de la miseria absoluta al hombre más rico del planeta, de la nada al todo, y luego del todo a una suerte de humildad recuperada. La casa en la calle 91 era el lugar donde esa metamorfosis culminó, donde el varón ladrón se convirtió en filántropo, donde el magnate del acero se transformó en benefactor, donde Andrew Carnegie intentó demostrar que quien había ganado su fortuna con dureza podía gastarla con sensatez. Capítulo 7. Louise y Margaret. Andrew Carnegie tenía 51 años cuando contrajo matrimonio con Louise Whitfield en abril de 1887. Ella contaba 30 primaveras, hija de un mercader neoyorquino, culta y serena, procedente de una familia burguesa decente, acomodada pero no opulenta según los criterios de la era dorada. Se conocían desde hacía tiempo. Ella cabalgaba por el Central Park cuando se encontraron por primera vez. Él la vio al instante. Era perspicaz, equilibrada y considerablemente más joven. Mientras erigía su dominio en el acero, siguió cortejándola hasta 1886. Su madre, Margaret, convivía con él. Había sido la influencia decisiva en su existencia, la que impulsó a la familia a abandonar Escocia, la que se afanó por alimentarlos en Pittsburgh, la que animó a su hijo a ascender. Su fallecimiento lo dejó destrozado. Semanas después, su hermano Thomas también murió. Las dos figuras que lo habían acompañado desde Escocia desaparecieron. El casamiento trajo estabilidad tras ese golpe. Su esposa no se interesaba por bailes sociales ni por exhibiciones al estilo Vanderbilt. Era reservada y reflexiva. Compartía su afición por los libros y la música, no buscaba reflectores públicos y desde luego no precisaba que él ostentara la riqueza, aunque para 1887 esta era innegable. La boda fue discreta, sin ceremonias fastuosas ni alardes, solo un reducido círculo. Ese estilo marcaría su unión. La señora Carnegie eludía la atención mediática, dirigía la casa con meticulosidad y sin alardes. Cuando recibían visitas, optaban por cenas íntimas, no por eventos masivos para cientos de invitados. Los primeros años transcurrieron en constante movimiento, veranos en Escocia, frecuentemente en hoteles o residencias alquiladas, inviernos en Nueva York. Aún no existía la morada de la calle 91. Esa llegaría en 1902. Durante un periodo residieron en una suite de hotel, luego en una villa adquirida. En 1898, el año en que compró el terreno para su futura vivienda, Carnegie también se hizo con el castillo de Esquivo en las tierras altas, cerca de Dornoch. La antigua fortificación medieval se erigía sobre unas 28,000 acres y estaba en deplorable estado. Invirtió millones en su restauración. El castillo se amplió. Se instalaron fontanería y electricidad modernas. Los jardines se reconfiguraron y surgió un campo de golf. En verano, podía fingir ser un laird escocés en vez de un industrial estadounidense. La nueva señora de Esquivo hizo que el sitio funcionara a la perfección. Supervisaba al personal, organizaba rutinas, preparaba actividades y mantenía en marcha el engranaje de la hospitalidad cuando llegaban huéspedes. Esquivo se convirtió en refugio familiar y escaparate, un entorno donde acoger a amigos filantrópicos y socios comerciales sin complicaciones. Su única hija, Margaret, nació en marzo de 1897. El nombre rendía homenaje a la madre de Andrew. Él tenía 61 años, su esposa, 39. La llegada de la niña alteró su perspectiva. Había dedicado su vida al negocio y a la acumulación. Ahora había un porvenir personal, no solo económico. La maternidad despertó un instinto protector feroz. La pequeña se crió con esmero y lejos de miradas ajenas. El objetivo era una infancia ordinaria, lo más normal posible. Cuando tu padre es el hombre más rico del mundo, las clases de música empezaron pronto. El estudio se tomaba en serio. El privilegio nunca justificaba la pereza. Cuando por fin se levantó el proyecto de la Quinta Avenida, se concibió pensando en una niña. El jardín se diseñó como un santuario, un espacio seguro donde una pequeña pudiera corretear sobre hierba en lugar de adoquines. Él deseaba que su hija disfrutara de lo que él nunca tuvo en Dunfermline ni en Pittsburgh, amplitud y sosiego. También quería que apreciara el deber. Aún con recursos ilimitados, la familia mantuvo costumbres bastante sencillas. Contaban con preceptores, viajaban con frecuencia. Pero también había una rutina estable. La educación era fundamental.
El trabajo, igualmente importante. Los veranos se organizaron en un patrón habitual. Nueva York durante el invierno, Escocia desde finales de primavera hasta principios de otoño. Margaret se crió con dos patrias, las Tierras Altas y Manhattan, y terminó por apreciar ambas por igual. En su residencia neoyorquina, su madre dirigía la extensa casa familiar. Decenas de empleados mantenían en marcha las 64 estancias. Al otro lado del Atlántico, un equipo aún más numeroso se ocupaba de esquivo. Ella atendía las responsabilidades sociales al tiempo que salvaguardaba la intimidad. Además, lidiaba con su esposo. Carnegie podía resultar complicado, terco y de ideas fijas. Sostenía opiniones firmes sobre política, filantropía e incluso los detalles de una cena. Su esposa aportaba equilibrio y era una de las escasas personas capaces de corregirlo cuando se equivocaba. Los disfrutes familiares eran discretos. Entradas para el teatro, recitales de órgano en el hogar, reuniones íntimas con allegados. Rehuían el ajetreo social competitivo que caracterizaba gran parte de la Quinta Avenida. Él seguía siendo la cara visible. Ella velaba por el ámbito privado. Cuando él intervenía en discursos o actos públicos, ella solía permanecer en casa. En sus desplazamientos por negocios o donaciones, ella aseguraba la estabilidad del hogar. Esa repartición les venía como anillo al dedo. Margaret observaba de cerca la labor filantrópica. Llegaban cartas a diario solicitando auxilio. Se tomaban resoluciones sobre bibliotecas y proyectos benéficos. Aprendió que las grandes fortunas implicaban deberes ineludibles. En 1902, con apenas 5 años, la familia se instaló en la mansión terminada en la Quinta Avenida con la 91. Su niñez transcurrió entre aquellas paredes. Tocaba el piano en la sala de música y jugaba en el jardín techado, mientras su padre repetía que se trataba de la vivienda más austera de Nueva York. En el interior, su madre infundía calidez humana. Techos tallados y una vidriera de Tiffany convivían con juguetes en la guardería y libros infantiles manoseados. Las cenas familiares transcurrían serenas, las veladas en calma. Una morada de tales dimensiones podía convertirse en un museo. Bajo su dirección, transmitía vida cotidiana. Tras la venta de la acerera en 1901, el equilibrio familiar varió. Carnegie pasaba más tiempo en casa. Se había retirado de los negocios y se dedicaba a donar y a la familia. Jugaba con su hija. Le leía en voz alta. Estaba disponible de un modo impensable durante la gestión de fábricas y acuerdos ferroviarios. Tanto rato en el hogar exigía adaptación. Años atrás, su vida transcurría en trenes, plantas industriales y conferencias. Ahora, cada mañana lo encontraba abajo, redactando misivas y coordinando donaciones desde su biblioteca. Su esposa conservaba sus hábitos, paseos matutinos por el jardín, manejo de la correspondencia, supervisión doméstica. Lo acompañaba en algunos actos si era oportuno, pero optaba por el discreto segundo plano y allí se mantenía. La opulencia era evidente, pero no exhibida. Criados, fincas y billetes de primera clase formaban parte del panorama. Sin embargo, nada de fiestas extravagantes ni emulación de los Vanderbilt. Esa moderación reflejaba su carácter. Se había casado con un hombre acaudalado, no por codicia, y no tenía nada que demostrar. Más adelante, su hija evocaría una infancia alegre, notablemente corriente gracias a las decisiones parentales. Preceptores, música y periplos formaban el menú, pero también rigidez. Y relatos sobre la miseria que moldearon el pensamiento de su padre. La casa se erigió como núcleo de esta existencia más reposada. Ella convirtió una imponente residencia en un refugio familiar y un centro para la beneficencia, manteniendo a los curiosos al otro lado de la verja. Cuando estalló la guerra en 1914, las travesías atlánticas se volvieron riesgosas. La familia renunció a los veranos escoceses y pasó la estación en Shadowbrook, Massachusetts. La Quinta Avenida siguió como sede principal. Con el envejecimiento de Carnegie, las cargas sobre su esposa aumentaron. Tenía 79 años al inicio del conflicto, aún dinámico, pero aminorando el paso. Ella custodiaba su vitalidad, organizaba su agenda y evitaba que se excediera. Persistieron los eventos modestos, recitales de órgano y cenas cercanas, lo justo para nutrir contactos esenciales a su labor donativa, nada que desdijera su afirmación de una casa sencilla. Para cuando Margaret cumplió 17, ingresaba en la madurez. Contraería matrimonio con Roswell Miller en la casa de la 91 en 1919, escasos meses antes de la muerte de su padre. El enlace fue íntimo, solo familiares y amigos cercanos, como les gustaba. El hogar que albergó una infancia ahora lanzaba a una hija hacia su destino propio.
La propiedad en la Quinta Avenida representaba tanto su logro como el de él. Él la encargó. Ella la hizo operativa. Sin ella, quizá habría deambulado por un mero escaparate. Con ella, el inmueble cumplió su propósito, lo bastante austero para transmitir un mensaje, acogedor para habitarlo y majestuoso para dirigir un imperio de generosidad. Ella reconcilió las contradicciones. Capítulo 8. Erigiendo la mansión modesta. A finales de la década de 1890, Andrew Carnegie resolvió construir una morada fija en Nueva York, un edificio que encarnara sus principios tanto como su caudal. Buscaba sosiego, no boato, un refugio personal, no un palacio. En sus propias palabras, la casa más simple de Nueva York. En 1898 adquirió un terreno en la Quinta Avenida con la 91, bastante al norte de los barrios elegantes donde los Vanderbilt Ayers erigieron sus castillos de mármol. En aquella época, la zona limitaba con campos abiertos y el límite del Central Park. Los críticos se preguntaban por qué uno de los hombres más acaudalados del mundo optaría por una ubicación tan apartada. Para Carnegie, esa era justamente la clave. Buscaba tranquilidad, amplitud y luminosidad, cualidades escasas en la urbe atestada. Contrató al estudio de arquitectura Babcock y Willard, reconocido por su sobriedad y maestría artesanal, en lugar de ostentación. Los diseñadores se especializaban en versiones americanas de formas clásicas y georgianas, simétricas, serias y discretas. Habían proyectado iglesias, bibliotecas y edificaciones públicas, obras que encajaban con la sensibilidad de Carnegie. Los planos de la mansión se finalizaron en 1899. El estilo evocaba una casa de campo georgiana, construida en ladrillo en vez de mármol, con molduras de piedra y ventanales altos que daban a un jardín privado. No pretendía copiar los palacios europeos de la Quinta Avenida, sino reinterpretar la arquitectura doméstica británica, robusta, lógica y acogedora. Las obras arrancaron con intensidad en 1900. El terreno se extendía desde la Quinta Avenida hasta la Avenida Madison, cubriendo una manzana entera de la ciudad. Los cimientos se vertieron en primavera, y los primeros vigones de acero se elevaron ese verano. El empleo de un armazón de acero por parte de Carnegie, una novedad entonces, suponía un guiño intencionado a la industria que le había granjeado su riqueza. Deseaba que su residencia simbolizara avance y durabilidad. Las fotos de la fase inicial revelan suelo desnudo con andamios y un numeroso grupo de operarios, canteros, herreros, carpinteros que alzaban la imponente construcción. Camiones y carros tirados por caballos transportaban ladrillos y caliza. Cada nivel incorporado daba forma a la visión de Carnegie sobre la arquitectura residencial contemporánea. El interior se organizaba con la exactitud de un mecanismo. 64 estancias se distribuían en 4 plantas. Un amplio vestíbulo central comunicaba con la sala de música, la biblioteca y el comedor. La biblioteca, su joya, ocupaba un ala completa. Recubierta de roble, repleta de miles de libros, contaba con un balcón para órgano donde de vez en cuando se celebraban recitales. No era solo un refugio personal, sino también una oficina operativa desde la que Carnegie gestionaba su expansivo imperio filantrópico. La sala de música se concibió para encuentros íntimos, no para fastos. Albergaba un órgano de tubos completo fabricado por la prestigiosa casa Aiolon. Este instrumento, junto con las salas de música de los castillos de Skibo y Shadowbrook, se convirtió en eje de la vida social de los Carnegie. Las veladas solían llenarse de actuaciones discretas en lugar de bailes opulentos. El jardín, rodeado de muros altos, era un componente vital del proyecto. Generaba un oasis verde privado en pleno núcleo urbano, un espacio seguro para que su hija Margaret jugara y para que sus padres pasearan sin ser vistos. Carnegie exigió que la luz solar iluminara todas las habitaciones principales, un lujo infrecuente en las calles densas de Manhattan. Aunque contenida, la decoración interior distaba mucho de ser austera. Techos de yeso ornamentado, tallas en madera y vidrieras de Tiffany ilustraban lo mejor de la artesanía estadounidense. Pero todo se realizaba con intención. Nada relucía solo por aparentar. Los arquitectos colaboraron de cerca con Louis Carnegie, quien supervisaba la selección de muebles y las paletas de colores. Su gusto priorizaba el calor y la practicidad. Mientras su esposo se interesaba por la solidez, ella velaba por el bienestar. Hacia 1902, la mansión se erguía terminada, un rectángulo de ladrillo rojo con simetría noble que ocupaba toda la longitud de la manzana. La fachada resultaba solemne, pero a escala humana. La puerta de acceso se abría a un pórtico discreto, no a una escalinata grandiosa.
En el interior, luces eléctricas y fontanería moderna garantizaban el confort sin alardes. El esqueleto de acero, oculto bajo el ladrillo y la piedra, confería a la casa una modernidad sutil, imperceptible para los transeúntes. Sus contemporáneos se mostraban desconcertados. ¿Sencilla?, inquirió un crítico. Es más grande que muchos hoteles, pero la distinción radicaba en el propósito. Los Vanderbilt levantaron monumentos a su ego. Carnegie erigió una vivienda funcional. Anhelaba permanencia, no modas pasajeras. Había visto cómo otras fortunas se disipaban en vanidades marmóreas. Quería que la suya representara algo distinto. Para él, esta morada encarnaba el progreso americano, la fusión de ciencia, industria y cultura. Ladrillo y acero, inteligencia y esfuerzo se unían en una obra capaz de perdurar mucho después de su partida. Para los equipos de obra, supuso un empleo estable durante 2 años completos. Carpinteros, canteros e herreros dejaron su huella de forma modesta, iniciales grabadas en vigas, fechas raspadas en el mortero. Carnegie visitaba el lugar en ocasiones, charlando con los capataces e indagando sobre gastos en materiales y métodos. Aún siendo uno de los más ricos del mundo, conservaba un vivo interés por los engranajes del labor. Cuando la familia se instaló por fin, los acabados interiores aún se pulían. Cortinas elegidas, alfombras extendidas, libros desempaquetados, el órgano afinado. Margaret tenía 5 años y recorría pasillos más largos que avenidas urbanas. Su madre implantó rutinas domésticas, coordinando a decenas de empleados que sostenían el pulso de la mansión: doncellas, cocineros, jardineros, chóferes y mozos. La innovación de la mansión no era un mero adorno, sino algo puramente práctico. El sistema de calefacción empleaba agua caliente circulante en lugar de estufas de carbón. El de ventilación repartía aire fresco por toda la vivienda. Cada ventana daba al jardín o al parque. En la cocina, modernas vitrocerámicas a gas sustituían las hogueras de leña. Se trataba de avances modestos en la ingeniería del hogar, una visión industrialista del bienestar. Desde el principio, Carnegie exigió que la residencia funcionara tanto como morada como centro de operaciones. Un ala albergaba la oficina desde donde dirigía sus actividades filantrópicas. Secretarios y empleados laboraban a diario bajo su dirección. Llegaban cartas solicitando donativos para bibliotecas y centros educativos. Las resoluciones tomadas en ese despacho influirían en la enseñanza y la cultura de todo el mundo angloparlante. Para la alta sociedad neoyorquina, la casa resultaba intrigante. Carecía del esplendor ostentoso de sus palacios, pero emanaba una serena seguridad en su equilibrio entre utilidad y elegancia. Terminó convirtiéndose en un referente para un nuevo modelo de hogar estadounidense, opulento sin derroche, influyente sin arrogancia. Cuando se completó, el barrio de la calle 91 comenzaba a transformarse. Otras familias adineradas imitaron su ejemplo, atraídas por las vistas despejadas y la cercanía a Central Park. En una década, lo que había sido un área aislada se integró en la zona residencial más codiciada de la ciudad. Como tantas veces en su existencia, Carnegie había vislumbrado el porvenir con algo de antelación al resto. Años después, cuando le consultaron si la mansión había cumplido su propósito, esbozó una sonrisa y respondió con sencillez: «Nos viene bien». Fue una réplica humilde para una empresa de envergadura colosal. La mansión representaba una paradoja, contemporánea y a la vez clásica, íntima pero emblemática, sencilla y majestuosa. Encarnaba las contradicciones de su creador. El magnate del acero convertido en benefactor, el inmigrante ascendido a figura pública, el individuo que consideraba la fortuna al servicio de la humanidad, aunque anhelara aún un rincón discreto del planeta para sí mismo. Capítulo 9. Innovaciones y tecnología. Desde la calle, la mansión de Andrew Carnegie parecía discreta. Muros de ladrillo, simetría armónica, sin fachadas de mármol ni portones dorados. Sin embargo, tras esa sobriedad, se ocultaba una de las residencias particulares más avanzadas tecnológicamente en Estados Unidos. Bajo su aspecto sereno, el edificio vibraba con la sutil fuerza de la novedad. Era una morada concebida no solo para habitar, sino para mostrar lo que la ingeniería moderna era capaz de realizar. Carnegie deseaba que su casa fuera eficaz, acogedora y lógica, rasgos que vinculaba directamente a la industria. Estaba convencido de que el avance y la creación debían impregnar todos los ámbitos vitales, desde la siderúrgica hasta el salón familiar. Al optar por erigir una vivienda que reflejara esos principios, lo trató como un ensayo en tecnología aplicada.
El resultado fue una construcción que materializaba el mañana de la arquitectura doméstica. En su esencia, un esqueleto de acero se escondía bajo el revestimiento de ladrillo y piedra caliza. Resultaba una opción disruptiva para una casa particular en 1900. La mayoría de las mansiones de la Quinta Avenida eran moles de mampostería, con muros que soportaban todo el peso de la edificación. Los arquitectos de Carnegie, Babb y Willard recurrieron al mismo material que había forjado su imperio para sostener su hogar. Vigas y perfiles de acero formaban una estructura ligera que permitía ventanales amplios y techos altos sin comprometer la solidez. Constituía una demostración silenciosa de que la misma técnica que había alterado las urbes americanas también podía transformar la existencia de sus habitantes más ricos. Dentro de ese armazón, un conjunto de instalaciones animaba la casa. En el sótano, dos colosales calderas Babcock & Wilcox suministraban vapor caliente a todos los niveles. No eran calderas hogareñas comunes, eran del tipo empleado en buques y plantas industriales, adaptadas a escala para una sola familia. Sus manómetros de latón pulido y válvulas de hierro relucían bajo las nuevas luces eléctricas. El vapor ascendía por conductos ocultos, alimentando radiadores en cada estancia. El mecanismo mantenía una temperatura constante en la vivienda durante los inviernos neoyorquinos, un logro escaso en la época. En 1902, el carbón para las calderas llegaba por un conducto especial en la calle 91. Una vez en el interior, se transportaba por el sótano en un ferrocarril en miniatura. Pequeños rieles de hierro que facilitaban a los operarios el traslado eficiente de toneladas de combustible de un extremo al otro de la planta baja. Era un ejemplo nimio pero revelador de la filosofía de Carnegie, el trabajo simplificado mediante un diseño inteligente. La electricidad impulsaba el resto de la casa. Aunque numerosos neoyorquinos pudientes seguían dependiendo de la iluminación a gas, Carnegie apostó por la electrificación total. El cableado se instaló durante la obra, disimulado en paredes y techos, una previsión infrecuente entonces. Bombillas eléctricas alumbraban la biblioteca, el salón de música, el comedor e incluso los aposentos del servicio. Interruptores de luz reemplazaban los grifos de gas. La casa se iluminaba en instantes, con su resplandor distribuyéndose uniformemente por arañas y apliques adaptados a la nueva era. La familia podía leer, laborar y tocar instrumentos sin el humo ni el hedor del gas. Era el confort hecho realidad. Posible, gracias a la ciencia. Carnegie mostró un interés especial por el sistema de calefacción y ventilación de la mansión. Deseaba un mecanismo que ofreciera calidez sin humo, iluminación sin riesgos y aire fresco sin corrientes molestas. La respuesta fue una integración de radiadores, agua caliente circulante y una red de conductos que repartía aire puro por todo el edificio. El diseño era innovador y experimental, y los visitantes se asombraban de que la casa no oliera a nada en absoluto, ni polvo de carbón, ni queroseno, ni hollín urbano. Representaba un logro técnico oculto bajo alfombras y paneles. Incluso los ascensores simbolizaban avance. El montacargas de servicio, fabricado por la Otis Elevator Company, incorporaba un motor eléctrico primitivo en lugar de potencia hidráulica. Permitía al personal desplazarse con rapidez y seguridad entre el sótano, las cocinas y los pisos superiores. Para los invitados, no había rastro visible de engranajes. Las puertas se abrían en silencio y el ascensor se deslizaba sin el estrépito de cadenas. Era el lujo manifestado mediante eficacia. Todos los sistemas mecánicos de la vivienda contaban con duplicidad. Si una caldera fallaba, la alternativa sostenía la temperatura. Si la electricidad titilaba, las lámparas de gas de reserva se activaban al instante. La trayectoria de Carnegie en la industria le había enseñado que la fiabilidad era el núcleo del bienestar. La mansión operaba más como una centralita modesta que como una residencia particular. Bajo tierra, los ingenieros vigilaban las calderas y los cuadros eléctricos. Arriba, la vida parecía plácida y sin esfuerzo. Las zonas de servicio en sí constituían una obra de maestría en la organización. El sótano albergaba no solo la instalación de calefacción y los paneles eléctricos, sino también salas de lavado, despensas de alimentos, una bodega de vinos y talleres mecánicos. Cada área se conectaba mediante pasillos estrechos y escaleras que dejaban a los sirvientes circular sin ser vistos. Montacargas transportaban bandejas y ropa de cama entre niveles. Timbre y tubos acústicos unían los dormitorios del personal a cada habitación, facilitando una comunicación inmediata mucho antes de que los teléfonos fueran habituales en hogares privados. En la cocina, hornillos de gas modernos sustituyeron a los fuegos abiertos. El agua llegaba por tuberías a presión en vez de depósitos por gravedad,
Los neverones se enfriaban mediante un sistema de refrigeración incipiente que distribuía aire frío desde una sala de máquinas en el sótano. Estas comodidades, cotidianas en la actualidad, eran vanguardia en 1902. Los Carnegie podían organizar una cena para 12 comensales sin que el vapor o el humo invadiera el comedor. Los visitantes solían comentar lo silenciosa que resultaba la mansión, sin radiadores traqueteantes, sin lámparas sibilantes, sin aroma a combustible ardiente. El resultado era intencional. Carnegie anhelaba que su hogar evocara una sinfonía de armonía mecánica. Cada mecanismo laborando invisible, cada placer derivado de la invención más que del derroche. Para él, la hermosura residía en el orden. Todas estas tecnologías reflejaban su visión más amplia del mundo. El acero, la electricidad y el vapor no eran meros instrumentos industriales, eran medios para la civilización. Veía la mansión como una muestra de cómo la fortuna podía impulsar el progreso en lugar de la vanidad. Era la realización concreta de la misma confianza en el avance que había erigido sus bibliotecas y financiado sus fundaciones. Mientras otros millonarios colmaban sus salones con arte europeo, él los llenaba de aparatos funcionales. La paradoja era que la mayoría de los transeúntes lo ignoraban. Desde la calle, la casa aparentaba ser conservadora, incluso anticuada. Solo quienes entraban descubrían su significado. Una unión de arte e ingeniería, de sosiego y dominio. Era un palacio estadounidense erigido no sobre mármol, sino sobre ingenio. Con el paso de los años, los sistemas se actualizaron. El cableado eléctrico se mejoró. Las calderas se cambiaron por versiones más eficientes, pero la estructura esencial, el armazón de acero, la lógica de la circulación, la nitidez del diseño, se mantuvieron intactos. La mansión perduró como un modelo precursor de la vida citadina moderna, décadas por delante de su época. Para Carnegie, estas novedades no eran caprichos, eran manifestaciones de convicción. Había ascendido desde la humilde cabaña de un tejedor en Dunfermline hasta una morada impulsada por sus propias creaciones. Cada viga, cada tubería, cada cable era una afirmación sutil de lo que el ingenio humano podía lograr bajo la guía de la razón. La mansión trascendía ser un mero hogar. Era una máquina para habitar que transformaba la energía bruta de la era industrial en calidez, claridad y serenidad. Capítulo 10. El jardín, el lujo más escaso de Manhattan. En una urbe forjada de piedra, acero y codicia, el mayor derroche de Andrew Carnegie no fue oro ni mármol, sino espacio verde. Tras los altos muros de su mansión en Fifth Avenue se extendía uno de los jardines privados más amplios de Manhattan. Un refugio de césped, árboles y luminosidad en una metrópolis que rara vez concedía nada de aquello. Cuando se adquirió el terreno en 1898, abarcaba la manzana completa desde Fifth hasta Madison Avenue. La mayoría de promotores lo habrían cubierto con más edificaciones o con un patio para carruajes y alas para el servicio. Carnegie optó por lo contrario. Levantó su vivienda en el borde norte y destinó el resto del lote al jardín. Quería que su hija se criara con sitio para corretear, oxígeno para inspirar y una perspectiva que no estaba construida con ladrillos. El jardín representaba su réplica al bullicio urbano y al derroche de sus contemporáneos. Mientras que el resto optaba por revestir cada centímetro de sus parcelas con fachadas recargadas y fuentes ostentosas, él mantenía el terreno despejado. Se trataba del lujo más infrecuente que Nueva York podía brindar: el silencio y el firmamento. El diseño paisajístico adhería a la misma doctrina que la vivienda, práctico en lugar de ornamental. Sofisticado, sin pretensiones de grandeza. Desde la parte trasera de la mansión se extendía un extenso césped, delimitado por olmos y setos bajos. Senderos de grava triturada serpenteaban entre macizos de hiedra y arbustos en flor. En el extremo opuesto se erigía una pérgola de madera y piedra, con sus pilares suavizados por enredaderas trepadoras. Bajo ella, bancos proporcionaban sombra durante el estío y refugio ante la lluvia. Una verja de hierro fundido con postes de granito rodeaba toda la finca. Desde la calle, los transeúntes solo atisbaban una franja de verdor por encima del muro. En el interior, el lugar evocaba un parque particular. El zumbido de la Quinta Avenida se desvanecía, sustituido por el canto de las aves y el susurro del viento entre las hojas. En los primeros tiempos, antes de que los bloques vecinos se poblaran de edificios de apartamentos, los Carnegie podían dirigir la vista al sur y divisar campos abiertos más allá de los tejados. Para Andrew y Louise, el jardín trascendía un mero espacio de esparcimiento.
Formaba parte de la estructura ética de la casa. La fortuna, sostenía él, debía generar hermosura que enriqueciera la existencia, no que la apartara. Su jardín estaba concebido para ser compartido, no con multitudes, sino en instantes de liberalidad. Era habitual que permitiera a los niños del vecindario jugar allí bajo la vigilancia del jardinero. Durante esas breves horas, el jardín más opulento de Manhattan se convertía en el patio de recreo más desinhibido de la ciudad. Margaret se crió en ese entorno. Las fotografías la capturan con vestidos blancos, persiguiendo una pelota o sumergida en la lectura bajo un árbol, mientras su madre cuidaba el invernadero. Los veranos traían el aroma de los lilas y el eco de melodías pianísticas que se filtraban por las ventanas abiertas de la sala de música. En invierno, el jardín reposaba bajo la nieve, con sus caminos ocultos pero su trazado evidente, la simetría de setos y muros revelándose en la luz gélida. En el límite occidental de la propiedad se alzaba el invernadero, una estructura de cristal y hierro inspirada en los de las fincas inglesas. En su interior, Luis cultivaba orquídeas y plantas exóticas, un diminuto universo de tonalidades en los meses plomizos. El ambiente era cálido y húmedo, cargado del olor a tierra. Los invitados solían calificarlo como el rincón más sereno de la casa. El propio Carnegie acudía a veces tras el desayuno, examinando las plantas como un técnico evaluando un mecanismo. Cada hoja, cada flor, un modesto logro de la atención humana frente al hollín y el humo citadino. El jardín cumplía asimismo una función utilitaria, introducía luz y brisa en las estancias inferiores de la mansión. Las amplias vidrieras de la biblioteca y el comedor daban directamente al verdor. El propósito era intencional. Sentado en su escritorio, Carnegie podía elevar la mirada de sus correspondencias y contemplar árboles en vez de muros de piedra. Había pasado décadas en acerías y despachos ferroviarios. Ahora se rodeaba de follaje. Era su forma de expiación. Estación tras estación, el jardín mutaba. En primavera, tulipanes y cornejos teñían los bordes de vivacidad. En verano, los prados relucían bajo el sol abrasador, la pérgola cargada de glicinas. El otoño aportaba matices dorados y cobrizos, con hojas amontonadas al pie del muro de granito. El invierno despojaba todo hasta la esencia, setos, ramas, los contornos de los senderos como venas bajo la nieve. Cada transformación recordaba a la familia los ritmos más allá de la premura urbana. Conservar tal paisaje en Manhattan no era tarea menor. Un grupo de jardineros laboraba todo el año podando, sembrando y reparando los estragos de las tormentas. El polvo helado de los hornos citadinos se depositaba en las hojas y cada cierto tiempo se lavaban con esmero. El agua de lluvia se recogía del tejado en depósitos subterráneos para nutrir el sistema de riego. Ni siquiera la naturaleza escapaba aquí a la ingeniería, pero el fruto era incomparable en Nueva York. El contraste entre la fachada de ladrillos y el jardín vivo definía la imagen emblemática de la residencia Carnegie, emblema de una riqueza templada por el buen gusto. Los visitantes lo describían como una hacienda rural condensada en una manzana urbana. Algunos lo veían como el último vestigio de la vieja Manhattan, indemne a la fiebre por la altura y el boato. Desde las ventanas altas de la mansión, la panorámica era un lienzo de tranquilidad. Luis divisaba la pérgola desde su salón. Andrew contemplaba el jardín desde su biblioteca y observaba a su hija en sus juegos. Esa vista le recordaba a diario el sentido de su labor, no la mera acumulación, sino la permanencia. Más allá del muro, Nueva York rugía y ascendía hacia el cielo. En el interior, el tiempo parecía dilatarse. El jardín encarnaba la concepción más amplia de Carnegie sobre la existencia postindustrial, ordenada, apacible, autosuficiente. Simbolizaba lo que anhelaba que la riqueza lograra, espacios de sosiego en medio del avance. En gran medida, era su gesto de diseño más íntimo. El armazón de acero sostenía la casa, el jardín albergaba a la familia. Con el paso de los años, en medio de la bulliciosa calle 51, los rascacielos se alzaban imponentes. Ese rectángulo privado de verdor se convirtió en un raro vestigio de una época pasada, una isla de serenidad en la urbe vertical. Incluso tras la muerte de Carnegie, el jardín siguió recibiendo un esmerado cuidado. Mucho antes de que la preservación histórica se convirtiera en un movimiento, la finca erigió un monumento inadvertido al equilibrio, simbolizando que el avance y la tranquilidad podían convivir. Hoy, las imágenes aéreas revelan que la disposición geométrica permanece inalterada. El césped, la pérgola, los senderos, la sombra proyectada por la casa sobre la hierba.
Desde esa perspectiva elevada, el jardín aparece vulnerable y desafiante a la vez, un fragmento de memoria verde en la urbe más poblada del planeta. Para Carnegie, no era solo un rincón para pasear o descansar. Representaba la manifestación tangible de su convicción más profunda, que la civilización no se juzga por lo que erige, sino por lo que resguarda. Capítulo 11. La oficina del filántropo. En el sereno núcleo de la mansión de la Quinta Avenida se hallaba una estancia que servía de refugio y de puesto de mando. Era la biblioteca de Andrew Carnegie, su despacho particular, su estudio, su taller de pensamientos. Forrada de roble, repleta de miles de volúmenes y rematada por un techo tallado en madera, constituía el alma de la vivienda y el núcleo vital de un vasto imperio filantrópico internacional. Allí, rodeado de palabras en lugar de máquinas, el magnate del acero se reinventaba como un pensador de la donación. La misma rigorosidad que antaño impulsaba la fabricación, ahora regía la generosidad. Enfrentaba la filantropía no como un mero impulso emocional, sino como una estructura, un esquema de inversión ética. Cada mañana, tras desayunar con Luis y Margaret, atravesaba el pasillo hasta su biblioteca, cerraba las puertas macizas y daba inicio a la jornada laboral. Los secretarios le entregaban pilas de misivas, cartas procedentes de alcaldes, clérigos, académicos y residentes de pueblos remotos en todos los rincones del mundo angloparlante. Todos solicitaban lo mismo: una biblioteca. Carnegie examinaba personalmente muchas de aquellas cartas. Algunas las anotaba en los márgenes, otras las reservaba para responder de su puño y letra. A una comunidad en apuros de Kansas le concedía $10,000 para una biblioteca pública, con una sola cláusula: que el pueblo aportara el terreno y se encargara del mantenimiento. Para él, la ayuda que exigía compromiso no era limosna, sino colaboración. Lo había plasmado años atrás en su ensayo El Evangelio de la Riqueza. El hombre que muere rico muere en desgracia. Sostenía que la fortuna imponía la obligación de devolverla a la sociedad en formas que elevaran en vez de consentir. Su despacho en la mansión era donde esa obligación se materializaba en hechos. Desde esa mesa emanaba un flujo impresionante de correspondencia, cheques e indicaciones. Bibliotecas surgían en localidades modestas por todo Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido y mucho más allá. Para cuando falleció, más de 2.500 bibliotecas Carnegie se erguían en 3 continentes. Su diseño seguía un esquema intencional: fachadas clásicas, amplias escalinatas y salas de lectura abiertas que acogían la luz. Se construyeron para el público, no para los privilegiados. Los volúmenes que albergaban eran patrimonio de todos. Cuando alzaba la vista de su labor, la primera biblioteca Carnegie en Dunfermline, Escocia, siempre rondaba su mente. Había sido su obsequio a la localidad de su nacimiento, donde de niño había pedido prestados libros de un estante vecino porque no existía ninguna biblioteca pública. Ahora, desde su despacho a miles de kilómetros, fundaba las instituciones que más había anhelado en su juventud. Los visitantes que accedían a la biblioteca de la Quinta Avenida solían hallarlo en su escritorio, garabateando veloz con una pluma estilográfica, envuelto en papeles, con la luz tamizada por vidrieras de colores. A su espalda, hileras de tomos encuadernados guardaban constancias de donativos, gastos constructivos y balances municipales. Cada subvención tenía su expediente. Cada resolución dejaba su rastro. Había convertido la dádiva en una disciplina científica. Su despacho también era un foco para iniciativas que trascendían los libros. Desde esa estancia, orquestaba la creación del Carnegie Hall, la institución Carnegie para la ciencia, la dotación Carnegie para la paz internacional, así como varias universidades y escuelas técnicas. La habitación operaba como un gobierno en miniatura, con un gabinete formado por secretarios, contables y consejeros que se desplazaban con sigilo por las dependencias contiguas. El contraste con las acerías no podía ser más marcado. Donde antes rugían los hornos, ahora solo se oía el rasguño de la pluma sobre el papel, el susurro de los documentos, el zumbido de las reflexiones. Sin embargo, la misma lógica de eficacia imperaba. Evaluaba el alcance como antaño medía la output. Exigía frutos, informes y evidencias de avance. Para él, la bondad sin marco era despilfarro. La propia biblioteca encarnaba ese orden. Un amplio escritorio orientado al sur, hacia el jardín. El ático del órgano sobre él, empleado para recitales esporádicos, evocaba la sintonía entre arte e intelecto.
Estantes repletos de obras sobre filosofía y economía política. Platón junto a Adam Smith, Shakespeare al lado de Darwin. Un busto de su madre reposaba en un pedestal junto a la chimenea, velando por la obra que había motivado. Toda la estancia parecía concebida para equilibrar el poder con conciencia. De vez en cuando, Luis entraba en silencio, trayendo actualizaciones del hogar o proponiéndole un paseo por el jardín. Él dejaba la pluma sobre la mesa y esbozaba una sonrisa, mientras la severidad se disipaba de su rostro. En esos instantes, el individuo que había financiado vastos imperios educativos volvía a ser solo un esposo y un padre. Sin embargo, las misivas lo reclamaban pronto. Siempre surgía otro pueblo, otra súplica, otra oportunidad para obrar el bien mientras aún tuviera fuerzas. A principios de la década de 1910, esa oficina se había convertido en una de las direcciones más destacadas en el ámbito filantrópico. Académicos, diseñadores y activistas sociales acudían allí para entrevistarse con él. Escuchaba con atención, interrogaba con agudeza y tomaba resoluciones definitivas. Al autorizar una iniciativa, su equipo ponía manos a la obra de inmediato. No compartía su fe con delegados. En 1910 fundó la Corporación Carnegie de Nueva York, su última y más extensa entidad. Inicialmente se ubicó en su biblioteca, antes de trasladarse a dependencias propias. Esa corporación le sobreviviría, prosiguiendo el apoyo a la enseñanza, la investigación y los esfuerzos por la paz mucho después de que la última carta abandonara su escritorio. A pesar de los años, conservaba una precisión impecable. Cada jornada matutina estaba cronometrada, cada paquete de correo vespertino examinado antes del té. El personal de la mansión había aprendido a desplazarse sin ruido en esas horas. Toda la vivienda parecía girar en torno al compás de su escritura. Afuera, la urbe evolucionaba. Los automóviles suplantaban a los carruajes. Torres inmensas se erigían a lo largo de la Quinta Avenida, y la luz eléctrica iluminaba las noches. Pero en el interior de la biblioteca, el tiempo se mantenía inalterable. Las mismas paredes de roble, la misma caligrafía meticulosa, la misma certeza de que las ideas, no la riqueza, constituían la auténtica herencia de la humanidad. Solía afirmar que las bibliotecas eran su obra predilecta, pues demandaban lo mínimo de él y lo máximo de los demás. Una biblioteca solo prosperaba si la gente la frecuentaba. El saber, al igual que la luz, debía difundirse. Esa era la sustancia de su doctrina. Ofrecer instrumentos, no dádivas. Los últimos años de labor en esa estancia transcurrieron en un silencio mayor. La Primera Guerra Mundial había minado su confianza en el avance humano. El ideal de una paz global, uno de sus anhelos más profundos, aparentaba inalcanzable. Aún así, persistió en escribir, en invertir y en trazar planes. En la pared tras su escritorio pendía un lema enmarcado, caligrafiado por él mismo. Que haya luz. Era el criterio rector de cada subvención, cada construcción, cada volumen. Cuando los invitados le preguntaban si echaba de menos el mundo empresarial, señalaba las montañas de correspondencia y sonreía. Esto, declaraba, es el mejor negocio que jamás emprendí. En esa sala, rodeado de utensilios del intelecto en vez de hierro, Andrew Carnegie culminó su metamorfosis de magnate industrial a benefactor, de forjador de fortunas a arquitecto de destinos. El estruendo de las fábricas había cedido ante el susurro de las páginas al pasar, y en ese sosiego halló el sentido que había perseguido toda su existencia. Capítulo 12. Agosto de 1919. Hacia el verano de 1919, Andrew Carnegie era ya un anciano. Su cabello se había blanqueado, sus manos se veían delgadas y temblorosas. No obstante, el fulgor en su mirada, esa inquieta inquietud que lo había impulsado desde un pueblo textil escocés hasta las cumbres de la industria estadounidense, aún perduraba. Contaba 83 años apartado del comercio, en compañía de sus seres queridos y desvaneciéndose paulatinamente de la escena pública. Pasó esos meses finales en Shadowbrook, la finca familiar en Massachusetts. El ambiente allí era más benigno que en Nueva York, y las colinas evocaban lejanamente a Escocia. Las mañanas las dedicaba al jardín o a la lectura en el salón soleado. Las visitas eran escasas, restringidas a amigos íntimos y representantes de sus fundaciones benéficas. El planeta aún se recuperaba de la gran conflagración y él observaba sus secuelas con pesar. Su visión de una paz perdurable, edificada sobre la lógica y la colaboración, se había hecho añicos en el fragor de los cañones. Rara vez lo mencionaba ya,
Pero las cartas de ese estío revelan a un hombre que afrontaba la decepción, aunque reacio a renunciar del todo a la esperanza. Luis se mantenía a su lado, con ternura pero vigilante. Administraba la casa como siempre, velando por su bienestar, salvaguardando su reposo, ordenando la correspondencia. Su hija Margaret acudía con frecuencia, junto a su esposo Roswell Miller y sus hijos pequeños. El veterano que antaño supervisaba hornos y estructuras ahora narraba anécdotas a sus nietos. Se reía cuando lo tildaban de abuelo Andy. Por primera vez en una vida marcada por una ambición incansable, parecía satisfecho con permanecer en calma. A inicios de agosto, su estado de salud empezó a deteriorarse. Problemas cardíacos, diagnosticó el médico, sin proponer tratamientos. Los diarios informaron de la gravedad de la dolencia de Andrew Carnegie y llegaron telegramas de inquietud desde todos los rincones del globo, de jefes de gobierno, mandatarios y antiguos socios. Pocos obtuvieron permiso para verlo. Estaba harto de protocolos. Lo esencial ahora eran los ritos domésticos menores, el timbre de la voz de Luis, la visión de los árboles agitándose más allá de la ventana, los libros conocidos junto a su lecho. Falleció en paz la mañana del 11 de agosto de 1919, con Luis a su vera. No hubo comunicado oficial inicial, solo una nota sucinta para la familia y los fiduciarios. Tenía 83 años. Para un hombre que había dedicado su existencia al movimiento constante, el final llegó como el cierre de una frase bien construida. Inevitable, definitivo y sereno. La noticia de su fallecimiento se propagó con rapidez. Las banderas en las bibliotecas que él había financiado se izaron a media asta. Telegramas inundaron Shadowbrook. Homenajes de científicos, educadores y líderes sindicales. Editoriales en todo el mundo lo describían como el hombre que sabía cómo donar. En Dunfermline, las campanas repicaron por el hijo del tejedor que les había regalado su primera biblioteca. En Pittsburgh, los obreros de las acerías guardaron un minuto de silencio. El magnate del acero, que en otro tiempo los había empujado con dureza, se había convertido hacía mucho en una figura completamente distinta. Su cadáver regresó a Nueva York, donde se celebraron servicios privados antes del entierro en el cementerio de Sleepy Hollow, en Tarrytown. El lugar de la sepultura, señalado por una piedra sencilla, no albergaba monumento alguno, ni estatua, ni ostentación. Solo su nombre junto a las fechas de su vida. Era, como siempre, la manifestación más austera de sus convicciones. En una ocasión había afirmado que el legado de un hombre debía perdurar no en mármol, sino en hechos. A ese criterio, el suyo resistiría mucho más allá de la apacible colina. Luis se apartó de la vida pública tras su muerte. Vestida de negro hasta el final de sus días, siguió residiendo en la mansión de la Quinta Avenida, conservándola tal como había sido siempre. El gran despacho donde él había redactado miles de cartas se mantuvo inalterado. El escritorio, los libros, el lema enmarcado aún colgando de la pared. Que haya luz. Ella preservó su estudio exactamente como lo había dejado, con la silla ligeramente apartada del escritorio, como si acabara de levantarse de él. Durante los años 20 y 30, la mansión permaneció viva pero discreta. Margaret y sus hijos la visitaban con frecuencia. Las risas de los nietos sustituyeron a la música que antaño llenaba la casa. El jardín florecía cada primavera, y Luis insistía en que los mismos jardineros lo cuidaran, con sus herramientas y hábitos intactos. Lo veía no como un monumento, sino como un recuerdo vivo. Fuera, la ciudad evolucionaba. La Quinta Avenida se elevaba a su alrededor en cristal y acero. La tranquila esquina en la calle 91 se integró en el kilómetro de los museos, atestado de tráfico y bullicio. Sin embargo, tras la verja de granito, la mansión se erguía imperturbable, como una isla de épocas pasadas. Dentro, las estancias se volvían más silenciosas año tras año. El órgano de la sala de música sonaba en raras ocasiones. El comedor recibía menos invitados, pero la luz seguía derramándose sobre los estantes de la biblioteca, igual que cuando Andrew se sentaba allí a componer sus misivas. Luis envejeció con elegancia. Su rostro se afinó, su cabello plateó, pero su intelecto conservó su agudeza. Siguió supervisando las fundaciones Carnegie, examinando informes y reuniéndose con fideicomisarios cuando era preciso. Aunque valoraba la intimidad, jamás dejó de velar por el legado de su esposo. Se consideraba tan guardiana de sus ideales como de su hogar. En sus últimos años, las fotos la muestran con sus nietos en el jardín, una anciana de negro, rodeada de niños que jugaban bajo los mismos árboles que habían cobijado a su madre. Rara vez sonreía ante la cámara, pero quienes la conocían decían que hallaba una alegría serena en esos instantes.
La casa, que había empezado como emblema de moderación, se había transformado en un recipiente de permanencia. Cuando ella murió en 1946, el mundo a su alrededor había sido remodelado por 2 guerras y una nueva era industrial. La mansión, aún preservada, pasó con el tiempo al cuidado de la familia Cooper Hewitt y más tarde se convirtió en el Museo del Diseño Cooper Hewitt Smithsonian, resguardando tanto la arquitectura como el espíritu innovador que caracterizó a su creador. La fortuna de Carnegie había abandonado hacía tiempo las manos privadas, repartida por el planeta a través de universidades, bibliotecas y fundaciones. Su nombre figuraba no en libros contables de bancos, sino en fachadas, portadas y placas de salas de lectura desde Dunfermline hasta Delhi. Había cumplido su promesa de morir pobre, devolviendo su riqueza al mundo. En Shadowbrook, la casa donde exhaló su último aliento, ardió hasta los cimientos en 1956, dejando solo peldaños de piedra y evocaciones. Pero en Sleepy Hollow, su tumba permanecía intacta, sombreada por árboles y envuelta en sosiego. Los visitantes aún acuden, unos por admiración, otros por mera inquisición. La mayoría deja una sola palabra en el libro de firmas: gracias. Si él hubiera podido leer esas anotaciones, tal vez habría esbozado una sonrisa. Pese a toda su ambición, pese a su fe en el progreso, Carnegie nunca había perseguido el agradecimiento. Solo ansiaba la certeza de que su confianza en la humanidad no había sido errónea. Las bibliotecas, las instituciones, los salones de música y las ideas que respaldó eran su respuesta a esa duda. Al final, su existencia delineó un círculo perfecto. De un muchacho humilde que pedía prestados libros a un hombre que erigió bibliotecas para el orbe. Del estruendo de las fábricas al silencio de la paz. Del ansia por triunfar a la munificencia de la comprensión. El 11 de agosto de 1919 no clausuró la historia. Solo la perfeccionó. Capítulo 13. De mansión a museo. Cuando Andrew Carnegie falleció en 1919, su casa en la calle 91 se mantenía en silencio, un tributo a la sobriedad en una era de derroche. Pero el tiempo. El paso del tiempo tiene la capacidad de transformar incluso los rincones más íntimos. Durante los siguientes 50 años, la mansión evolucionó desde una morada familiar hasta convertirse en un espacio que su creador habría valorado profundamente. Un centro educativo accesible a todos, enfocado en el diseño y el avance. Tras el fallecimiento de Louis Carnegie en 1946, la propiedad pasó a manos de su hija, Margaret Carnegie Miller. Ella la conservó durante unos años, pero comprendió que un lugar así ya no encajaba en la esfera privada. La urbe había mutado y la Quinta Avenida se erigía ahora como un eje cultural flanqueado por galerías y entidades. La convicción de su padre de que la fortuna debía beneficiar a la sociedad influyó en su elección. En 1949, donó la mansión a la Cooper Union for the Advancement of Science and Art, que la rebautizó como Cooper Hewitt Museum of Decorative Arts and Design. Por primera vez, las verjas se abrieron no a invitados selectos, sino al gran público. Los paseantes ascendían por las mismas escaleras, antaño exclusivas para allegados y personalidades, y accedían a salones que ya no albergaban retratos familiares, sino muestras de destreza artesanal e ingenio. La vivienda que ocultaba su ingeniería ahora la exhibía con orgullo. El cambio de la mansión de hogar a institución museística resultaba tanto emblemático como funcional, una perspectiva personal que se volvía universal. Cuando el Cooper Hewitt Museum inauguró formalmente sus puertas al público en 1976, atrajo multitudes que se extendían por la Quinta Avenida. Era el año del bicentenario de Estados Unidos, un momento idóneo para un espacio dedicado al arte de la creación. En su interior, las estancias resplandecían bajo lámparas de araña restauradas. Los revestimientos de roble y los techos esculpidos enmarcaban vitrinas con mobiliario, tejidos e ingeniería industrial. Las mismas paredes que habían presenciado el surgimiento de la filantropía contemporánea ahora narraban una historia fresca, la de la inventiva. Para los encargados de las colecciones y los asistentes por igual, el edificio trascendía su rol como mero escenario, formaba parte integral del relato. Cada sala ocupaba un ámbito que antes cumplía otra función. El comedor se reconvirtió en área expositiva. La biblioteca derivó en una galería de investigación y el invernadero acogió muestras efímeras iluminadas por la luz solar.
Bajo su estructura, la arquitectura original seguía operativa, con su armazón de acero oculto sosteniendo el peso de oleadas sucesivas de conceptos innovadores. El museo encarnaba los principios que habían marcado a Carnegie: la enseñanza, la apertura y el perfeccionamiento mediante el saber. Sus fondos se centraban en la confluencia entre arte y técnica, ilustrando cómo el diseño moldea la rutina diaria. Estudiantes, creadores y eruditos acudían a examinar no solo los objetos, sino el propio inmueble, un testimonio vivo del entusiasmo del siglo XX inicial por el desarrollo. A lo largo de las décadas, la mansión resistió el deterioro con elegancia. No obstante, a inicios de los 2000, demandaba una rehabilitación profunda. Entre 2011 y 2014, el museo se sometió a una reforma mayor para salvaguardar su herencia arquitectónica, al tiempo que modernizaba sus sistemas para la era actual. Artesanos repararon los techos tallados. Instaladores eléctricos adaptaron la red para iluminación contemporánea, y especialistas en conservación limpiaron la fachada pétrea con meticuloso esmero, centímetro a centímetro. Tras los andamios, la construcción revivió. Al reabrirse, transmitía frescura y familiaridad a la vez. El vestíbulo de entrada brillaba de nuevo. La sala de música, donde antes resonaban recitales de órgano, ahora presentaba instalaciones interactivas sobre acústica y estética. La biblioteca, preservada con esmero, seguía siendo un punto culminante. Los visitantes podían situarse en el lugar donde Andrew Carnegie redactaba su correspondencia, evocando el ritmo sereno de su rutina. Pocos recintos culturales presumen de tal nexo entre historia y vocación. En el exterior, el jardín también renació. El área de juegos privada de la infancia de Margaret se transformó en un oasis verde para el disfrute colectivo. Senderos que pisaban sirvientes y huéspedes antaño ahora transitaban alumnos, grupos familiares y viajeros. La pérgola aún proyectaba su sombra sobre el césped y la cerca de granito continuaba delimitando la paz en medio del bullicio urbano. De algún modo, constituía otro gesto filantrópico, la devolución de la hermosura a la esfera pública. Hoy, el Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum erige como un emblema no solo de la metamorfosis del diseño, sino de la pervivencia de una noción, que el progreso y la munificencia pueden armonizar. Los concurrentes recorren salas repletas de patentes, bocetos e intervenciones digitales, ignorando a menudo que las paredes que los rodean pertenecieron a una residencia fundada en idénticos valores. La misión del museo de formar a través del diseño resuena como un reflejo de la doctrina de Carnegie, según la cual la instrucción representa el don supremo. El barrio circundante, antes apacible y residencial, se denomina ahora Carnegie Hill, un título que propaga su huella en todos los planos de Manhattan. Niños corretean en parques próximos, taxis zumban ante las verjas y la vetusta mansión persiste como una presencia serena y firme al límite de Central Park. Su ladrillo rojo y piedra caliza, inalterados en más de un siglo, aún capturan los rayos matutinos, tal como lo hicieron cuando los Carnegie cruzaron su umbral por primera vez. En las salas de exposición, el bullicio de los visitantes ha tomado el relevo del sosiego cotidiano de la familia. Aún así, la esencia del sitio perdura de forma evidente. Esta residencia se erigió con el fin de ilustrar cómo las innovaciones técnicas del momento podían enriquecer la existencia diaria. El actual centro expositivo prosigue con ese propósito, revelando de qué modo la arquitectura y el diseño logran idénticos avances. Aquello que antes era un ámbito íntimo se ha convertido en patrimonio colectivo, un cambio que el mismísimo Carnegie habría definido como el triunfo supremo. Si se alza la vista hacia el artesonado de la vetusta sala de lectura, es fácil evocar su presencia, con la pluma entre los dedos, componiendo otra misiva dirigida a una remota urbe. De algún modo, su sombra jamás se ha disipado. La fe en las capacidades del ser humano impregna cada rincón de la estructura, desde las robustas armazones metálicas que la soportan hasta el resplandor que se filtra por sus elevadas vidrieras. Que la finca haya perdurado hasta el siglo XXI trasciende la mera fortuna constructiva. Representa la culminación de un concepto visionario. Arrancó como un refugio doméstico, evolucionó hacia un emblema perdurable y hoy se presenta como un espacio educativo que motiva, ilumina y subraya ante el público que la filantropía equivale también a un acto creativo, a moldear un entorno más justo. Al aire libre, el entorno ajardinado se mantiene accesible, con su verdor contrastando contra el gris pétreo urbano.
Los pequeños corretean por los senderos donde Margaret solía entretenerse. Los mayores se detienen en los asientos que atestiguaron los paseos de Andrew y Luis. Sus muros continúan resguardando un oasis de calma en pleno Manhattan, como un eco de que el avance no se mide solo por alturas vertiginosas, sino por intenciones bien fundadas. Aquel que juró entregar toda su riqueza no habría soñado con un testamento más idóneo. La morada que tildaba de modesta ahora brilla como un foco de inspiración. Y en la quietud de sus estancias, rodeado del rumor de conversaciones y el taconeo sobre las tarimas de madera noble, su antigua divisa parece flotar aún en el ambiente, dulce, implícita, imperecedera. Que haya luz.